Su audio, doctor. Bueno, sí. Buenas noches con todos. Agradezco la invitación que nos han realizado el equipo de investigación que nosotros tenemos. Actualmente me encuentro en España, por eso les digo buenas noches, ya que en Perú están en el horario de tarde. Gracias a las autoridades y a la magistra Teresa por la organización del evento. Y vamos a tener un curso, taller, una programación durante dos meses con varias reuniones programadas. Ya más adelante vamos a ir comentando algunos detalles con unas personas. El curso y la programación está diseñada de tal manera que se realicen varios temas. Adicionalmente, uno de los ponentes también va a ser el doctor Tomás Gálvez. Él es médico oftalmólogo del Hospital Guillermo Almenara en Lima, egresado de la maestría en investigación clínica. Bueno, es mi hermano también, es médico oftalmólogo del servicio de glaucoma del Hospital Guillermo Almenara y docente de posgrado de varias escuelas en Lima. No sé si Tomás quiere saltar algunas palabras y si no, ya empezamos a hablar un poco de la distribución de los temas. Sí, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a José y a la universidad y a todos los grandes amigos que tenemos allá por la invitación. En realidad estamos muy honrados de poder compartir este viaje que hicimos con José hace muchos años, empezando por la epistemología y fuimos caminando hacia la iatrofilosofía, ¿no? Que ha sido el estandarte y nuestra guía para avanzar. Agradecer a todos por su participación y felicitar sobre todo la humildad que tienen, porque muchos amigos son especialistas, subespecialistas, y de verdad que me siento muy honrado de que se den el tiempo de querer seguir creciendo, ¿no? Y creo que es ese motor y ese es el motivo de una universidad, el siempre querer aprender, siempre querer mejorar, y estamos muy contentos de trabajar juntos por ello. Un abrazo enorme a todos. Genial, muchas gracias, Tomás. Voy a compartir temporalmente mi pantalla un poco para poder mostrarles más o menos el plan que tenemos. Hoy vamos a desarrollar la primera sesión, que es Medicina y Salud basada en evidencias y búsqueda bibliográfica basada en evidencias. La siguiente semana no tenemos actividad porque, según me comentó la magistra Teresa, hay una actividad que se desarrolla en la universidad. Entonces, para no entrar en conflicto con esa actividad, pues vamos a desarrollar la semana del 17, que sería también el 17 de 3 a 5 de la tarde. Este es el horario que es más sencillo para mí por el cambio horario, que actualmente es de 7 horas. La sesión 3 va a ser formulación de preguntas clínicas y búsqueda de la evidencia basada en preguntas clínicas. Este horario habría que definirlo porque este tema lo va a brindar Tomás. Podría ser cualquier día antes del 24, en función a la coordinación que realicemos entre todos los participantes y Tomás, porque incluso podría ser en la noche. El problema que tengo yo es que no podemos hacer la programación a las 9, 10 de la noche por el cambio horario, pero lo podrían realizar sin ningún problema a las 8, 9 o 10 de la noche, si es que es más sencillo para todos. Los siguientes temas que vamos a trabajar sería el 24 de julio, redacción de cartas al editor y reportes de caso. Y ya al finalizar el mes podríamos plantear una reunión el 29, el lunes 29, en función a lo que podamos coordinar. Voy a ponerlo en otro color, aquellas reuniones que está por coordinar. Y la siguiente reunión sería la sesión 6, 31, que sería el 31 perdón, aquí es 31 de julio, el taller de cartas al editor y reportes de caso, en el que el objetivo sería que justamente desarrollen algunas cartas al editor o el borrador de una carta al editor, o aquellos que tengan reportes de caso, revisar sus reportes de caso. Y las dos últimas sesiones, que serían el 7 de septiembre y el 14 de septiembre, en los cuales hablaríamos de los resultados y la discusión de los trabajos que se realicen. Y la última sesión sería el envío de cartas al editor, de reporte de caso o de su manuscrito a una revista indizada. El manuscrito que ustedes envíen a la revista va a depender de qué tanto se logre avanzar durante el presente taller.
El taller está enfocado para completar muchos aspectos. He estado revisando algunos de los trabajos que me han compartido, y dentro de los trabajos, pues uno de los aspectos más importantes es entender claramente los diseños de investigación. Pero para entender adecuadamente los diseños de investigación, tenemos que tener ciertos otros conceptos básicos, como la medicina basada en evidencia, cómo hacer búsquedas, de tal manera que podamos completar toda la información de una manera adecuada. Esta es más o menos la programación. Antes de comenzar con los temas, no sé si la magíster o alguno de los compañeros quisiera hacer alguna duda. Para evitar un poco de lag o retraso en la transmisión, voy a apagar mi cámara, pero al final de la reunión la vuelvo a activar. No hay problema, doctor José. Estamos coordinando las fechas posteriores. Puede iniciar. Vale, genial. Bueno, después lo planteamos en el chat. Ya creo que ahí Tomás pone que podría ser cualquier... a ver, definimos mejor de una vez estas de las fechas. Podría ser el martes 23 o el miércoles 24 a partir de las 5 de la tarde. Lo pongo aquí a través del chat. Y tal vez el día que les parezca mejor a la mayoría, pues ese día martes o miércoles, martes 23 o miércoles. Bueno, el miércoles 24 sería un poco complicado porque estaríamos con el mismo horario. Entonces podría ser el martes 23, no sé, a la hora que les vaya mucho mejor. Tal vez la mayoría le iría mejor a las 9 de la noche, o tal vez podría ser a partir de las 5 o 6, ¿no? Lo dejo ahí en el chat y se puede ir coordinando a través del chat. ¿Vale? Dicho esto, comenzamos con el primer tema, que es medicina y salud basada en evidencias. Si en algún momento hubiera alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat, o pueden levantar la mano o compartir o directamente activar su audio sin ningún problema, ya que el objetivo es realmente realizar o tener todos estos conceptos de una manera clara. Al inicio, algunas sesiones van a ser en gran medida expositivas, pero la idea es hacer una retroalimentación entre todos. ¿Por qué? Porque los siguientes talleres que vamos a tener están muy relacionados a los conceptos que vamos a hablar en los primeros temas, que van a ser bastante interactivos. Probablemente el tema de preguntas de investigación sí va a ser un poco más como un taller, y algunas partes de las estrategias de búsqueda, que probablemente dejemos algunos pequeños trabajos o ejercicios que ustedes van a compartir conmigo o con nosotros, y de esa manera vamos a poder tener un poco la información. Bueno, como ya me han presentado, yo soy médico cirujano, soy residente del Servicio de Oftalmología en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. Actualmente soy investigador en NACIT, falta poco para la nueva calificación, y dentro de la experiencia, pues tengo un poco más de experiencia en los procesos de revisión PAR, ya que me dedico he trabajado como revisor PAR en diversas revistas, muchas de distintas especialidades, y en los últimos años de oftalmología, ¿no? Cuando capacité o cuando estuve en Tumbes hace algo de 3, 4 años, fue antes de iniciar la residencia, y pues me da mucho gusto poder seguir coordinando y trabajando directamente con la Unitumbes en todas las actividades de investigación. En los temas de investigación es importante tener redes sociales, y probablemente la red social que más va a ser de utilidad es ResearchGate. ResearchGate es la red social es el Facebook de los investigadores, y es una red social en la cual uno puede seguir a otras personas, puede seguir a otros autores, y de esa manera recopilar bastante información. Creo que Marilu levantó la mano. Sí, doctora, hace un rato era para poder aclarar un poquito lo del horario. Quería preguntarle si estos 2 meses vamos a tener siempre el horario de 3 a 5, o si es que va a haber una variación en el mes de septiembre, ¿no? Probablemente en el mes de septiembre, tentativamente, no creo que haya ninguna variación, porque yo he tratado de planificar todo, las dos fechas, tanto el 14 como las fechas que se había planteado, se mantendrían realmente. Salvo motivo de fuerza mayor se movería, pero de inicio se van a mantener. Y el horario sí sería de 3 a 5, les explico porque tengo el problema del cambio horario.
Ahora ya son las 10 y cuarto, 10 y 20 de la noche y eso complica un poco el horario, ¿no? Porque implica quedarme hasta las 12:30, 1, que no tengo problema, pero más tarde sí ya es un poco complicado. Entonces el horario quedaría de 3 a 5, salvo el día que tiene la actividad con Tomás, que lo podrían hacer a las 8, 9, 10 de la noche, en función a lo que coordinen, pero el resto de días sí de 3 a 5. Ok. Bien, doctor, gracias. Genial. Pues nada, entonces continuamos. Entonces, la red social que es más importante es ResearchGate. Es importante que ustedes tengan un ORCID. Cuando ya empiecen a publicar en revistas Scopus, o si ya tienen publicaciones en revistas Scopus, van a tener un perfil de Scopus. Y el perfil en Google Scholar es muy importante porque nos va a permitir, a veces no nos hemos dado cuenta, pero tenemos trabajos que hemos publicado en diversas revistas, no necesariamente indizadas en bases de datos grandes, pero sí que están disponibles en Google Scholar, nuestras tesis de maestría, de pregrado, y muchas de ellas reciben citas. Entonces es importante tener un perfil en Google Scholar. En cuanto a la investigación, siempre pongo esta imagen porque particularmente estoy muy orgulloso de mi universidad. Soy egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y los eventos científicos en Perú siempre surgieron de la iniciativa de los estudiantes. Y eso es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque tenemos que fomentar en los estudiantes que ellos realicen trabajos. Muchas veces el objetivo inicial es empezar a publicar, sí, y está bien que nosotros comencemos a publicar, pero una vez que cuando ya tenemos una experiencia nosotros en la publicación, habiendo llevado cursos, podemos trabajar con los estudiantes y de esa manera ellos publican, ellos ganan experiencia y nosotros también ganamos experiencia. Y es una de las mejores maneras en las cuales nosotros podemos lograr los objetivos de publicación. El primer Congreso Científico de Estudiantes de Medicina se organizó en la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Nacional de Trujillo también, cuando falleció el doctor Javier Servat, pues salió un editorial, un obituario en el JAMA Ophthalmology que mencionaba, hablaba sobre él, ¿no? Porque habían descrito una técnica que es una técnica que utilizamos en oftalmología, que es la técnica Fasanella-Servat. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de medicina basada en evidencia, primero tenemos que preguntarnos dónde está la filosofía. ¿Por qué? Porque basado en los conceptos que nosotros podamos tener a nivel filosófico, podríamos plantearnos, si nosotros nos planteamos la pregunta de realmente si el paciente existe, estaríamos hablando de un realismo ontológico. Otro de los máximos dogmas que nosotros tenemos en ciencias de la salud es ayudar sin dañar, y podríamos estar hablando de un enfoque humanista. Si nosotros nos preguntamos si podemos conocer lo que tiene el paciente, estaríamos hablando de un realismo nociológico, si realmente podemos conocer o entender realmente lo que tiene el paciente. Si nosotros nos enfocáramos en si en todo el mundo miente, estaríamos hablando de un escepticismo metodológico. Y si nos preguntamos si realmente los síntomas y signos que nosotros vemos en los pacientes, pues estaríamos hablando de un materialismo, ¿no? Cuando nosotros ya hablamos de evidencia más sólida, como ensayos clínicos, que evidencia se encuentra, estaríamos hablando de cientificismo, ¿no? O sea, ya con un enfoque científico que sigue una metodología, un método científico, ¿no? Si nosotros nos planteamos si debo elegir un tratamiento o no, estaríamos hablando de ya la ética, la conducta ética, el primum non nocere, el riesgo-beneficio entre un tratamiento, ¿no? Y si nosotros nos planteamos que probablemente es uno de los mejores modelos que nosotros podemos aplicar, es el enfoque sistemista que planteado por Mario Bunge, si planteamos que el paciente es un sistema y las características que nosotros visualizamos son parte de sus propiedades emergentes, estaríamos hablando del sistemismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la medicina, estamos hablando del concepto de medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, tenemos que sacar de nuestra cabeza todo lo que no esté relacionado con la evidencia, ¿no? Y por eso esta imagen, como el nivel de fanático religioso, es impresionante, ¿no? Hay que distinguir entre dos conceptos importantes, la diferencia entre evidencia y evidence. En inglés, evidence es el hecho, signo o objeto que te hace creer que algo es real. Esa es la definición del diccionario de Oxford. Pero en español, la evidencia es una certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. Y esa es la diferencia entre evidence y evidencia. Entonces, la traducción adecuada de evidence en español debería ser prueba, porque la definición del diccionario de la Real Academia de prueba es una razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. ¿Qué quiere decir? Que estamos acostumbrados a utilizar el término medicina basada en evidencias y probablemente lo vamos a seguir utilizando. Pero realmente la traducción debería ser medicina basada en pruebas, porque no es lo mismo evidencia en inglés que evidence. Y este es un concepto que hay que tener claro entre nosotros, ¿no? Entonces deberíamos hablar de una medicina basada en pruebas científicas. ¿Y qué es la medicina basada en pruebas científicas o de evidence-based medicine?
es el uso consciente o la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor prueba científica disponible para tomar las decisiones en el cuidado de los pacientes. Pero se tienen que integrar 3 características: las mejores pruebas científicas, la experiencia clínica y los valores del paciente. Y esto es muy importante porque especialmente ustedes que tienen tanta experiencia en cada una de sus áreas, me comentaban que hay docentes, hay personal de obstetricia, de psicología, de nutrición, de medicina, de diversas áreas, de enfermería, pues todos con la experiencia que nosotros vamos adquiriendo a través del tiempo, tenemos una experiencia clínica. Entonces, y es algo que no se debe desmerecer, ¿no? O sea, muchos estamos últimamente en los últimos años con el enfoque de que si uno no publica, no es útil. Y eso también está mal, porque realmente la medicina basada en evidencia debe ser los 3 pilares. Entonces, en muchos casos tenemos mucha experiencia y lo único que nos falta es empezar a publicarla. Pero he visto en diversos comentarios hasta de estudiantes que dicen, no, pero tal persona no publica. Está bien, pero no se va a desmerecer la experiencia que tiene cada experto en cada área, ¿no? Si nosotros hablamos de la historia de cómo se ha desenvuelto la medicina basada en evidencia, podríamos plantear que desde 1630, pues Pierre Alexander planteó, nos podemos basar en el enfoque de René Descartes desde 1600 sobre la demostración, sobre la verificación. Y ya en 1830 pues se plantea la medicina de la observación. Pero no es hasta que llegan los enfoques planteados por Archie Cochrane e Ian Chalmers en Oxford, o por ejemplo con Gordon Guyatt en Canadá, que todavía está presente, o David Sacken en Estados Unidos, que surge la medicina basada en evidencia, ¿no? En el año 67 David Sacken fue convocado a McMaster. Una vez que dejó McMaster, pasó a Estados Unidos, y es considerado dentro de los padres de la medicina basada en evidencia, tanto David Sacken como Gordon Guyatt. ¿Y por qué es importante la medicina basada en evidencia? Porque nosotros tenemos que distinguir 2 enfoques, el enfoque tradicional y el enfoque de la medicina basada en evidencia. La medicina o la salud basada en evidencia, como vamos a ver más adelante. En el enfoque tradicional, pues toda la información no se encuentra sistematizada, pero en la medicina basada en evidencia o en la salud basada en evidencia, sí. Todo este enfoque está sistematizada y se utilizan métodos adecuados, ¿vale? Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir interpretar la información clínica. Recordemos que el objetivo en ciencias de la salud es aplicar toda la evidencia a la parte clínica. Podemos hacer cientos de trabajos de investigación que son clínicamente irrelevantes. Y alguien puede decir, yo tengo 100 publicaciones, de las cuales no son relevantes clínicamente. Lo importante al final es la información que nosotros adquirimos, la evidencia que nosotros adquirimos para la práctica diaria. ¿Por qué? Porque la mayoría de la información que podemos obtener, la podemos obtener de diversas fuentes. Y probablemente muchas veces las adquirimos de conferencias, de ciertos eventos, de los visitadores médicos o de guías clínicas, y poca información realmente es la que recibimos de artículos originales. Y vamos a ver por qué se da esto. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que existe algo que se denomina el nivel de prueba científica. El nivel de prueba científica es qué tanto valor yo le doy a un estudio. Y el nivel más bajo es la opinión de expertos, pero considerando la opinión de expertos, aquellos expertos que son aquellos que tienen experticia clínica, pero que también publican. Entonces, en muchos casos, en Perú tenemos muchos expertos, lo único que falta es que se empiece a publicar para que se le denomine oficialmente expertos. Pero una vez que empiezan a publicar, que es algo que se puede lograr, que se logra de manera bastante sencilla, pues ya pasan a ser expertos. Y es el nivel más bajo, porque sobre ello yo puedo tener una serie de casos o estudios observacionales como de casos y controles y cortes que tienen un mayor nivel de prueba científica. ¿Y cuál es el estudio que tiene mayor nivel de prueba científica? El ensayo clínico, o sea, los estudios experimentales. En este aspecto, y esto va porque estuve revisando los trabajos que han presentado algunos de los colegas, quiero hacer un enfoque importante, un hincapié que también lo voy a mencionar cuando hablemos del tema de diseños. Y es que cuando nosotros hablamos de eficacia, si un tratamiento es eficaz, el único diseño que me puede hablar de que un tratamiento es eficaz es un ensayo clínico, o sea, un estudio experimental. Yo no puedo hablar de eficacia con un estudio de cortes, un estudio de casos y controles, un estudio transversal, o como algunos diseños han presentado, los diseños correlacionales, que realmente en los diseños que utilizamos en medicina o en enfermería, tal vez en enfermería no tanto, pero en otras áreas no existe como tal el diseño correlacional, pero que vamos a ver cuál es su equivalente a nivel de los diseños cuando veamos el tema de diseño, ¿vale?
Pero entonces enfatizo que el ensayo clínico es el nivel más alto. Pero estamos ahora con la moda de las revisiones sistemáticas, porque se están haciendo muchas revisiones sistemáticas, existen grupos que solo realizan revisiones sistemáticas. Y alguien podría plantear que las revisiones sistemáticas están por encima de los ensayos clínicos, y estaría bien, pero va a depender del tipo de revisión sistemática. Si yo tengo una revisión sistemática, voy a poner el enlace. Si yo tengo una revisión sistemática de ensayos clínicos, pues va a estar por encima de un ensayo clínico. Pero si yo tengo una revisión sistemática de casos, por ejemplo, pues va a estar sobre la serie de casos, pero debajo del estudio de casos y controles. Lo mismo, si yo tengo una revisión sistemática de casos y controles, va a estar por debajo de los estudios de cortes. Y este es un concepto que hay que tener en claro, que aunque yo suba el nivel de prueba científica con una revisión sistemática, va a depender del tipo de revisión sistemática que yo esté realizando para poder considerar el nivel de prueba científica. Y esta es la pirámide de prueba científica de los estudios primarios, de los estudios originales. Pero existe una pirámide de estudios secundarios, y esta pirámide de estudios secundarios la planteó, bueno, evolucionó desde las 4S que vamos a ver ahora, que planteó Brian Alpert, pero el nivel más bajo, o sea, de esta nueva pirámide, es los estudios originales. O sea, toda esta pirámide que estamos viendo aquí, de la pirámide de prueba científica, entraría en el nivel más bajo. Sobre ello tenemos la sinopsis de estudios, que son como revisiones, pequeños resúmenes de los estudios, ¿no? Evaluación de estudios basados en pruebas científicas. Sobre ellos tenemos la síntesis, y ahí entrarían las revisiones sistemáticas y todo lo que realiza Cochrane. Sobre la síntesis tenemos la sinopsis, y sobre la sinopsis tenemos los resúmenes, y los resúmenes es uno de los niveles más altos de calidad de pruebas científicas. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las guías de práctica clínica y algunos resúmenes como el Clinical Evidence, el UpToDate y el Dynamite, ¿vale? Les pido que recuerden esto, ¿por qué? Porque vamos a revisar un poco más adelante. Y es que cuando nosotros hacemos una búsqueda es importante definir adecuadamente, primero, todos los conceptos generales, ir al nivel de prueba científica más alto, que vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros quisiéramos resumir, vamos a tener que en el nivel más bajo se encuentran los estudios primarios. ¿Dónde encontramos estudios primarios? En PubMed, en Clinical Trials, en los buscadores de Google Scholar, en diversas bases de datos. Por ahí vi que alguien había mandado un trabajo sobre una revisión, por ejemplo, y mencionaba CINAHL, que es una base de datos en enfermería, en esas bases de datos. Si nosotros queremos, sobre este nivel, podríamos encontrar las revisiones sistemáticas. Esto es una adaptación similar a la otra pirámide que nosotros hemos visto, y ahí encontraríamos las revisiones de Cochrane, también en PubMed, o por ejemplo, en otras bases de datos, ¿no? Como la base de datos CRD. Pero sobre este nivel tenemos las guías. ¿Y por qué son importantes las guías? Porque las guías de práctica clínica tienen un mayor nivel que las revisiones sistemáticas. Entonces, si yo pienso hacer un trabajo sobre un tema, o yo tengo una duda sobre alguna pregunta clínica, yo lo primero lo que debo ir es a una guía de práctica clínica. ¿Y dónde voy a encontrar las guías de práctica clínica? Las puedo encontrar en PubMed, en las plataformas que realizan en búsqueda que realizan guías de práctica clínica. Por ejemplo, en nuestro país sería el JETSI, o por ejemplo una GESP, que también desarrolla guías de práctica clínica basadas en evidencia. También podemos buscar en el TRIP Database y en Epistemonicos, que vamos a ver más adelante, o en la Biblioteca Virtual en Salud. En Fisterra antiguamente se podían encontrar algunas guías, pero ahora no. Y ahora existe el ECRI, que es una plataforma de guías de práctica clínica que no es de muy buena calidad, aunque anteriormente sí incluía muy buena calidad cuando se llamaba el Clearinghouse, que es donde podíamos encontrar guías de práctica clínica. Y sobre las guías de práctica clínica, aunque estarían casi al mismo nivel, estarían los resúmenes basados en evidencia, que están en el UpToDate y el Dynamite. Yo les insisto en que recuerden el UpToDate y el Dynamite. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de encontrar evidencia de alta calidad yendo con una pregunta clínica bastante establecida. En cuanto a la pirámide de la medicina basada en evidencia, Brian Haynes había planteado ya las 4S, el 2001, el 2006 modificó a las 5S, esto son simplemente para tener conceptos generales, pero no fue hasta que Alba Dicenso en el año 2009 plantea las 6S de Dicenso. Y yo siempre lo digo con orgullo, a veces en la medicina basada en evidencia, pues los participantes son de diversas profesiones, ¿no? Y Alba Dicenso es enfermera en la Universidad de McMaster, y ella planteó el concepto de las 6S, que es el concepto actual. Entonces, si nosotros vamos a hablar de una pirámide de evidencia de estudios secundarios, tenemos que conocer y tenemos que tener claro el concepto de las 6S de Dicenso. ¿Por qué? Porque el concepto de medicina basada en evidencia es lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que al final es
es el uso consciente y explícito de las mejores pruebas, pero valorando los tres conceptos: la mejor evidencia disponible, los valores del paciente y la experticia clínica, que es un concepto importante. Y en la medicina basada en evidencia también existen las 5 A's, que lo vamos a ver más adelante, que es primero evaluar al paciente, plantearse preguntas clínicas, en base a las preguntas clínicas adquirir la mejor evidencia, valorar esta evidencia y aplicarla. Vamos a ver paso por paso cómo se hace. Si nosotros tenemos dudas si realmente aplicamos o no aplicamos la medicina basada en evidencia, existe un score para ver si realmente tenemos un abordaje crítico en cuanto a lo que nosotros leemos, a la información que nosotros revisamos, ¿no? Por ejemplo, y se sustentan 5 preguntas. Si se encuentra indeciso en renovar suscripciones, que yo creo que con el enfoque actual, con plataformas como el SciHub o con muchas bases de datos que cada vez se están adquiriendo con mayor frecuencia, pues tenemos acceso a más revistas, ¿no? Siente enojo hacia autores prolíficos, es el término anger de JASPA. Y esto es importante porque cuando nosotros vemos que otros colegas empiezan a publicar, pues tenemos que tener cierta envidia sana, ¿no? Si es que existe el término realmente, ¿no? Pero cierta motivación, nos debe servir de motivación. ¿Ha usado revistas médicas para ayudarle a dormir? ¿Está rodeado de pila de revistas? Ahora sería si estamos rodeados de muchos PDFs que descargamos, o si sentimos ansiedad cuando llega la revista médica, ¿no? Cuando sale un nuevo artículo y nosotros estamos revisando. Si tenemos más de 3 puntos, pues somos enfermos con angustia al abordaje crítico. Y es un enfoque. La medicina basada en evidencia tiene muchos críticos, ¿no? Los perezosos que plantean que es muy complicado, cuando realmente no es complicado. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro. Los indolentes que dicen, ¿para qué? Los operativos que dicen que no es práctico, aunque realmente sí es muy práctico, ¿no? Y estos son los más frecuentes, los autosuficientes que dicen, yo no la necesito, ¿no? Durante 30 años he trabajado con ella y no necesito la medicina basada o de la salud basada en evidencia. Los eruditos que plantean que no tiene nada nuevo. Los paranoides que nos dicen, que plantean que nos estamos poniendo la soga al cuello. ¿Por qué? Porque ante cualquier problema legal, pues la evaluación va a ser basada en evidencias. Los tradicionales que dicen que por siglos hemos funcionado sin ella, y los inseguros es que no sea suficiente estadística. Y no hay que dominar la estadística para aplicar la medicina basada en evidencia. Simplemente entender ciertos conceptos estadísticos. ¿Por qué? Porque existen las ciencias de la salud basada en eminencias, que es hacer los mismos errores con mayor confianza con el paso del tiempo. ¿Y para qué? ¿Y qué requisitos necesitamos? Pues tener vehemencia, ser vehementes, elocuentes y estar bendecidos por la divina providencia para no haber cometido errores médicos, errores en la atención a los pacientes. En cambio, las ciencias de la salud o la medicina basada en pruebas científicas, ¿qué requisitos necesitamos? Competencia en búsqueda bibliográfica, pero no es buscar por buscar, sino es algo que vamos a ver en el siguiente tema, que es cómo encontrar y cómo aprovechar el tiempo buscando los artículos. Competencia en lectura crítica, saber hacer lectura crítica y ser éticamente competentes. Son los conceptos que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Porque existen otros conceptos que se plantean como la medicina basada en la eminencia, la medicina basada en la vehemencia, o en la prudencia, en la jurisprudencia, perdón, o en la arrogancia. Uno de ellos es la medicina basada en la eminencia, ¿no? Los antiguos maestros que planteaban que lo que ellos planteaban era la última opinión. A mí me ha costado mucho adaptarme aquí en España porque aquí es el lenguaje, incluso hasta con el jefe de servicio, todo es muy horizontal. Aquí a la jefa de mi servicio, que es una especialista en córnea, que opera muy bien, incluso el jefe de mi servicio, pues todos nos tratamos por el nombre y eso no implica la falta de respeto, ¿no? Pero venimos del concepto de la medicina basada en la eminencia, ¿no? Que no podíamos ni hablarle a la eminencia y ¿cómo se le medía? Con el luminómetro, ¿no? O sea, cuánto irradiaba. Realmente tenemos que cambiar esos enfoques y la medicina basada en evidencia nos permite cambiar esos enfoques. ¿Por qué? Porque existen también grados de recomendación de cómo recomendaban muchos enfoques, muchos tratamientos, cuando no se aplicaba la medicina basada en evidencia, ¿no? Y se plantea que el nivel más alto de grado de recomendación es que siempre lo hemos hecho así y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y cosas así, que tenemos que cambiar este enfoque. ¿Por qué? Porque si no, estamos llevando un retraso, porque la medicina basada en evidencia ya lleva muchos años, desde los 90 que ya se aplica y que nosotros es un enfoque que nosotros no nos podemos quedar atrás. ¿Por qué? Porque al final la diferencia entre un brujo y un médico que practica la medicina sin bases científicas es solo una bata y 10 años de vida de experiencia en la universidad y la residencia. Y si no, tenemos este ejemplo, ¿no? Y este ejemplo, recuerdo, lo he recuperado de cuando di la conferencia en Tumbes, ¿no? Y es que
uno de los ejemplos, lamentablemente, fue docente de la universidad, pero como en todas partes, pues hay personas que no están adecuadamente preparadas para dar enfoque, ¿no? Y ¿qué es lo que planteó este señor? Planteaba que leer no da Alzheimer, ¿no? O sea, él planteaba que leer da Alzheimer, perdón, y realmente generó todo un proceso, una complicación a nivel mediático por las afirmaciones que hacían, ¿no? Que leer mucho causa Alzheimer, ¿verdad? Y la mejor manera era pues rebatirle, ¿no? ¿Y cómo podíamos rebatir el enfoque que podría haber planteado? Ya lo había planteado el doctor Almer Huerta, sobre cuál es el efecto de la educación relacionado con el Alzheimer, pero si queremos aplicar un enfoque basado en evidencia, pues podemos replicar, ¿no? Y si nosotros buscamos evidencia, pues vamos a encontrar que realmente la lectura es un factor protector para el Alzheimer, ¿no? Entonces, diversas fuentes podemos encontrar sobre medicina basada en evidencia, hay muchos libros, mucha información, pero lo importante es tener los conceptos claros, tener claro la pirámide de la medicina basada en evidencia, que el nivel más bajo son las ideas, opiniones, y vamos subiendo en función a la calidad de los estudios, que ya vamos a ver en detalle cuando hablemos sobre los diseños de estudios. ¿Y cuáles son los pasos para aplicar una práctica basada en evidencia o una medicina basada en evidencias? Es, primero, formularnos una pregunta estructurada. Por eso vamos a hacer un tema de cómo plantearse preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque uno de los mayores problemas cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación es no tener clara o no haber planteado adecuadamente la pregunta de investigación. Y lo bueno de ciencias de la salud es que tendemos a sistematizar la información. Yo he capacitado también en otras áreas y cuando les he mostrado la estructura que nosotros utilizamos para hacer preguntas de investigación, se han sorprendido y me dicen, pues podría aplicarlo a otras áreas. Y es que existen preguntas estructuradas como la pregunta PICO, que es de paciente, intervención, o PECO, si es que es exposición, comparación y outcome, que lo vamos a ver cuando planteemos preguntas de investigación. Existe el formato SPICE, el SPIDER, el PICOT, el PEOT, existen muchas variantes y nosotros podemos plantearnos una pregunta adecuada y eso nos sirve para responder, porque cuando nosotros planteamos en un trabajo de investigación nuestro objetivo, por ejemplo, o nuestra hipótesis, tenemos que detallar en qué población lo vamos a hacer, qué es lo que queremos evaluar, si es una exposición, qué factor de riesgo queremos evaluar, qué características, y el outcome, cuál es el desenlace que queremos evaluar. Queremos ver mortalidad, queremos ver complicaciones, queremos ver, por ejemplo, si es que una terapia ayuda a disminuir, por ejemplo, o ayuda a disminuir las complicaciones, pues tenemos que definir todos esos conceptos. Y para eso tenemos que saber cómo plantear la pregunta de investigación. El segundo concepto, hacer una búsqueda bibliográfica adecuada, saber hacer búsquedas bibliográficas, que no hay que dominar realmente todas las bases de datos. Con que conozcamos un par de bases de datos es suficiente, pero más importante que conocer o dominar ciertas bases de datos es realmente saber en qué base de datos puedo encontrar la información que a mí me interesa. Hacer lectura crítica, que es un concepto muy, muy importante, y una vez que he realizado todos estos pasos, pues la mejor intervención después de haber hecho lectura crítica es la que yo voy a aplicar, ¿vale? Y al final voy a evaluar los resultados de la intervención. ¿Y por qué se siguen estos pasos? Porque realmente la práctica, la medicina basada en evidencia la debo aplicar todos los días en mi práctica clínica diaria, ¿vale? Y es el enfoque que nosotros tenemos que hacerlo. Si ustedes desean, este es también un artículo publicado por Guyat que plantea lo mismo. Primero plantearse una pregunta pico, localizar las mejores pruebas científicas, hacer una búsqueda bibliográfica, leer con un enfoque crítico y luego realmente mezclar toda esta información para aplicarlo de la mejor manera, ¿vale? ¿Qué errores existen? Sobre todo porque la mayoría de ustedes son docentes y es que a los estudiantes a veces queremos que ellos empiecen a hacer trabajos de investigación y está bien, es la mejor manera como ellos aprendan, pero a veces queremos que ellos ya hagan la investigación, ¿no? Y lo más importante, porque no todos los estudiantes de una promoción, bueno, en mi universidad éramos aproximadamente 100 estudiantes, pero de 100 a investigación se dedicarán solo 10, solo dedicarse a investigación, el resto va a elegir alguna labor clínica, enfocada en atención a los pacientes, lo mismo en enfermería, lo mismo en diversas otras áreas. Entonces, más importante que enseñarles a investigar, que es importante, es enseñarles a cómo utilizar las pruebas científicas, cómo hacer lectura crítica. Más importante que enseñar que ellos dominen hacer el análisis estadístico es cómo interpretarlos. Por ejemplo, puede ser que a uno no le guste la estadística. A mí particularmente no me gusta, pero yo entiendo qué pruebas tengo que aplicar, sé aplicar las pruebas, pero si en algún momento
no me recuerdo cómo aplicarlas, pues contacto un estadístico, pero el objetivo no es dominar la parte estadística. Si me gusta, pues genial, lo completo con eso, pero lo importante es cómo es aprender a entender la estadística. Además, otros enfoques es que son enfoques que ya se han ido cambiando, pues la retención de los hechos, que ahora ya se habla del enfoque por competencias, ¿vale? Y siempre es importante un equipo multidisciplinario. Este es un error frecuente también, tanto en la medicina basada en evidencias como en la publicación científica. En nuestro equipo de investigación, nosotros, cuando hacemos un trabajo que vamos a enviar a una revista, no enviamos ningún trabajo, si es que es de un área especializada, sin un especialista del equipo. Y si no tenemos nosotros dentro de nuestro equipo un especialista en esa área, buscamos un especialista externo. ¿Por qué? Porque se van a dar trabajos que uno puede hacerlo metodológicamente muy bien, la mejor metodología, pero realmente son clínicamente irrelevantes. Por eso es importante el enfoque del especialista. Y muchas veces se cometen errores y se publican esos trabajos. Publicar realmente es fácil. Lo importante es que la publicación que yo haga tenga un impacto, ¿no? O sea, que realmente sea importante. ¿Y cuáles son los riesgos de la práctica basada en evidencia? A veces que se da mucho enfoque a los estudios experimentales, se priorizan mucho los estudios experimentales y que en muchos casos solo se publican los resultados positivos. Los resultados negativos no se publican en muchos casos por las revistas o por los mismos autores que envían esos trabajos a las revistas, ¿no? También tiene limitaciones la medicina basada en evidencia, ¿no? Y es que a veces tenemos poco tiempo entre la práctica clínica que nosotros podemos tener, o no toda la evidencia que nosotros encontramos va a ser aplicable, como cuando surgió lo del COVID. No había suficiente evidencia y las recomendaciones no podían tener una solidez en cuanto al tratamiento que íbamos a hacer, en cuanto a ciertas recomendaciones, ¿no? Y termino esta parte inicial con este enfoque de Mario Bunge, ¿no? Que hay que tener en cuenta que el fraude científico, pues, no es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Y por qué? Porque cualquier error que nosotros cometamos a nivel de un trabajo de investigación, publicación científica, nos va a generar una mancha en nuestro perfil de investigador. Así que hay que tener mucho cuidado con ese enfoque en cuanto a los riesgos que nosotros podamos cometer. Para aquellos que les interese, pues tenemos un trabajo que hicimos sobre cómo hacer lectura crítica en oftalmología, que hablamos de ciertos conceptos, y es que al final, porque alguien podría plantear, ya, me pueden decir, José, me estás hablando de la medicina basada en evidencia, pero ¿cómo aplico esto yo a mi trabajo de investigación? Y es que el sistema es muy similar cuando yo voy a hacer un trabajo de investigación y toda esta información debe estar en sus trabajos. En algunos de los trabajos que he revisado, por ejemplo, hay ciertos conceptos equivocados sobre diseños de investigación, sobre la relación entre el problema y la pregunta, pero eso lo vamos a ir solucionando o vamos a ir modificándolo a través del presente curso. Entonces, el primer paso que yo me voy a plantear al hacer un trabajo de investigación es seleccionar un problema general, luego hacer una revisión de la literatura, toda la información disponible que exista sobre este tema, y después de eso yo me voy a plantear un problema de investigación, mis preguntas de investigación y en algunos casos hipótesis. Por ejemplo, si yo voy a hablar de una prevalencia, podría plantearme o no una hipótesis, pero hay algunos diseños que la hipótesis es tácita. Con esta información yo voy a decidir una metodología de la investigación. Voy a hablar de mis intervenciones, de los procedimientos, de cómo voy a medir y de las características de los pacientes. ¿Para qué? Para finalmente recolectar la información, analizarla y presentarla de distintas maneras, que es la manera como han presentado en los trabajos que me han enviado. En resumen, son tres conceptos que se deben mezclar en la medicina basada en evidencia y hay que tenerlos claros, ¿no? ¿Por qué? Porque al final yo me voy a plantear una pregunta de investigación, voy a buscar la mejor evidencia, voy a valorarla y voy a aplicarla. Entonces, en resumen, la medicina basada en evidencia, la salud basada en evidencia es encontrar la mejor información basada en mi pregunta clínica para aplicarlo en la práctica, o sea, aplicarlo con mis pacientes, ¿vale? Y otros plantean 7 pasos, nosotros podemos aplicar los 5 pasos de la SA, ¿vale? Pero algunos plantean 7 pasos. ¿Por qué? Porque ya llegan hasta el enfoque de la nueva evidencia que yo encuentre, pues también la tengo que publicar, ¿vale? Yo prefiero el enfoque de las 5A, que es lo que les había planteado, de plantear una pregunta, adquirir la información, valorarla, aplicarla y auditar, evaluar si realmente cuando he aplicado la medicina basada en evidencia en mi práctica, pues ha sido de utilidad, ¿vale? Estos conceptos creo que ya quedó claro. Aquellos que les interese un poco algunos más detalles sobre medicina basada en evidencia, pues hay un editorial y hay un video muy interesante donde Ian Chalmers, Gordon Guyatt, Brian Haynes y David Sackett
se habla un poco sobre toda la historia de la medicina basada en evidencia. Lo pueden encontrar en estos enlaces y es un artículo muy bonito que incluye un video que se publicó en el JAMA en el año 2014. Las 5 A's, vuelvo a insistir en este concepto muy importante y entender que en la pirámide de la evidencia nosotros vamos a partir de la evidencia más baja hacia los ensayos clínicos o la evidencia de mayor calidad científica, ¿vale? Esta pirámide de la evidencia ya la hemos visto y por ahí también vi que alguien envió un trabajo experimental. En algunos trabajos experimentales, dependiendo de si yo lo realizo, no me han enviado en animales, pero si yo realizara un trabajo en animales, pues el nivel de evidencia es mucho más bajo que incluso que opiniones editoriales o reportes de caso, ¿vale? Ese enfoque. Entonces, resumiendo, ante un problema clínico me voy a definir una pregunta clínica. Esta pregunta clínica, basada en esa pregunta clínica, yo debo seleccionar el recurso más adecuado. ¿Cuáles son los recursos más adecuados? Vamos a verlo en el siguiente tema. Yo debo diseñar una estrategia de búsqueda que responda a mi pregunta clínica y resumir la evidencia disponible y valorarla críticamente. Si yo encuentro poca evidencia, pues tal vez tengo que replantearme mi pregunta y vuelvo a iniciar el círculo. Pero si yo encuentro suficiente evidencia, pues esa evidencia la aplico en la práctica diaria. Aquellos que les interesa, recuerdo que en alguna conferencia me preguntaban, pero esto está más aplicado hacia la medicina, ¿no? No hacia otras áreas. Y esto es lo que les voy a mostrar ahora. Existe una revista de solo medicina basada en evidencia, el British Medical Journal Evidence-Based Medicine. El New England Journal of Medicine acaba de sacar una nueva revista solo enfocada hacia la evidencia, hacia el New England Journal Medicine Evidence. Ella salva disenso que junto con otros autores pues existen libros que ustedes pueden encontrar sobre enfermería basada en evidencia. Existe mucha información sobre diversas especialidades orientadas a enfermería basada en evidencia porque es un enfoque actual. Sé que hay muchas enfermeras que están en el equipo y en el cual se van a plantear preguntas diarias que uno se puede plantear orientadas a enfermería y cómo aplicar esto en la práctica basada en evidencia. Incluso para los cuidados que uno realiza, los cuidados que realiza enfermería, también hay ejemplos de prácticas basadas en evidencia. También existe otra revista que es el World Views on Evidence Nursing. O sea, hay muchas revistas de enfermería, el Evidence-Based Nursing. Hay revistas de enfermería que nosotros podemos encontrar, incluso una plataforma que se llama Enfermería Basada en Evidencia, que es de Susana Santillán, que cuelga mucha información, cuelga resúmenes en los cuales ustedes pueden encontrar información sobre enfermería. Otras revistas sobre enfermería que ustedes pueden encontrar y que están disponibles. Entonces existe mucha información. Para aquellos que trabajan en obstetricia, aquellos que son obstetras o aquellos que son ginecólogos, pues hasta el 2007 había una revista de obstetricia y ginecología basada en evidencias, pero también existe una revista de obstetricia, o sea, que aquí en España le llaman matronas, en inglés le llaman midwifery, porque es una especialidad de la enfermería, pero existe una revista solo orientada a este tema, ¿no? Y también existen libros sobre obstetricia y ginecología basada en evidencia, también de medicina materna fetal. Existe mucha información sobre medicina basada en evidencia. Para aquellos que son de nutrición, pues existen plataformas sobre nutrición basada en evidencia que ustedes pueden encontrar y trabajos, o sea, enfoques tanto de la OMS o de distintas otras instituciones sobre sobre nutrición basada en evidencia. Entonces vamos viendo que es un enfoque, incluso existen guías de nutrición informadas en evidencia. ¿Vale? Existe también una plataforma de nutrición basada en evidencia y existe la red Nube, que es la red de nutrición basada en la evidencia. Aquellos que sean de nutrición, pues son temas que les pueden interesar. Y aquellos que sean de psicología o que trabajen temas orientados a salud mental, pues existe una revista de salud mental basada en evidencia. Aquellos que sean de odontología, por ahí vi 2 trabajos de odontología, existen revistas solo de odontología, o sea, aparte de las revistas de odontología, existen revistas de odontología solo basadas en evidencias, como Journal of Evidence-Based Dental Practice y el Evidence-Based Dentistry, que lo pueden encontrar. Y en psicología existen revistas sobre psicoterapias, sobre medicina infantil o del adolescente. Para aquellos que sean de trabajo social, existen revistas solo sobre trabajo social, miren, y que publican muchos números. O sea, este es el número del volumen 19 del 2022, en los cuales ustedes los pueden encontrar. Para aquellos que trabajan en pediatría, existe también una plataforma que lo colgaba como una revista, la Asociación Española de Pediatría, que se llamaba Evidencias en Pediatría. Para los de otorrino existen otorrinolaringología basada en evidencia. Nosotros teníamos oftalmología basada en evidencia. En resumen,
Hay mucha información sobre medicina basada en la evidencia y es algo que tenemos que tener claro. Y sin ese enfoque realmente no podemos hacer, no podemos hacer no podemos hacer buenos trabajos de investigación realmente, ¿vale? Y es un aspecto importante cuando nosotros aplicamos lectura crítica es diferenciar la validez externa y la validez interna. Verlo de una manera sencilla es que la validez interna es la calidad metodológica del trabajo. Si el trabajo está bien diseñado, pues va a tener una buena validez interna. Y la validez externa es qué tan aplicables son los resultados a otras circunstancias, ¿vale? Y ese es un enfoque importante. En resumen, la medicina basada en evidencia empezó en los años 90, son enfoques que nosotros tenemos que aplicar y que nos han dado un soporte, un sustento para poder realizar buenos enfoques, ¿vale? Y los 3 dominios son los más importantes que se tienen que tener en cuenta, ¿vale? Actualmente, el nivel más alto son las revisiones sistemáticas y las guías de práctica clínica y son enfoques que nosotros debemos realizar. Si bien existe la pirámide tanto la pirámide de estudios primarios como la pirámide de estudios secundarios de las 6S de disenso, cuando surge GRADE es una estrategia para la valoración de la evidencia. Y el nuevo enfoque que plantea GRADE es que si bien existía la pirámide tradicional de la evidencia, con la clasificación GRADE, no quiero complicarles mucho con esto, pero quiero que esta pirámide clásica que nosotros le hemos utilizado, pues ahora se va a transformar en otra manera. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un estudio de cortes que tenga peor calidad, o sea, va a tener una peor jerarquía de la evidencia que un estudio de casos y controles. ¿Por qué? Porque va a tener más sesgos, ¿vale? Y al tener más sesgos, yo voy a bajar su calidad de la evidencia. Solo esto para tenerlo como concepto general. Con que nosotros nos quedemos con la pirámide de estudios primarios, la pirámide de estudios secundarios, ya está muy bien. Y para aquellos que les interese, nosotros hicimos un trabajo con algunos estudiantes y es lo que les comento realmente. Los estudiantes muchas veces vienen con muy buenas ideas y este es un trabajo que realizó Daniel cuando era pasante en nuestro equipo de investigación. Ahora ya es médico y junto con otros compañeros evaluaron todas las currículas las currícula de las facultades de medicina en todo Perú y ver si es que realmente llevaban el curso, ¿no?, de medicina basada en evidencia. Y este es un trabajo que publicamos el año pasado, bueno, salió a fines de marzo de este año, pero salió publicado como en 2021 en la revista del Cuerpo Médico del Hospital Guillermo Almanzor. Aquí estoy yo con el equipo de Cochrane Iberoamérica hace algunos años. Ahora que vuelvo a Barcelona voy a volver a rotar. Ahora me voy 2 meses a Barcelona y voy a volver a rotar. Él es Pablo Alonso, que es uno de los expertos en guías de práctica clínica, y ella es la doctora Mustafa, que también trabaja en McMaster y trabaja en todo el equipo. Y bueno, este sería el primer tema. No sé si hubiera dudas. Me interesaría algunos comentarios, algunos enfoques que podamos conversar un poco respecto a este primer tema. No sé si hubiera dudas. Si hubiera algunas dudas, comentarios, lo podrían poner a través del chat sin ningún problema también. Y lo vamos comentando, ¿vale? No sé si hubiera alguna duda de alguno de los colegas. Sí, sí, Marilu, coméntenos. Sí, Marilu. Ay, sí, disculpe, estaba con el micrófono apagado. Le decía que me gustaría, por favor, si pudiera aclararnos un poquito con respecto al tipo de publicaciones o de artículos científicos, ¿no? Usted ha mencionado varios tipos. De repente, tal vez, o sea, ¿cómo podríamos orientarnos en cartas al editor, en artículos de repente de publicaciones teóricas, ¿no? De revisiones sistemáticas? Tal vez podría aclararnos un poquito ese aspecto. Sí, en cuanto a muchas gracias por su participación, Marilu.
En cuanto a lo de los tipos de artículo, eso lo vamos a ver en el siguiente tema, o sea, en la reunión del 17, sin ningún problema. Pero sí, lo que sería muy importante sería entender tal vez todos los tipos de publicaciones que podemos nosotros encontrar. Que igual eso sí lo podemos ver, a ver, ahora empiezo a compartir. Que podemos aprovechar. Lo vamos a ver en un tema especial, pero... Por ejemplo, vamos a la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y vamos a ver los tipos de trabajos que ellos aceptan. ¿Qué lo tienen por aquí? Entonces, ellos, por ejemplo, como tipo de publicaciones que aceptan los editoriales, ¿vale? Los editoriales normalmente no pasan por un proceso de revisión par, salvo que sea elección de los editores y se adiciona el acápite de revisión de haber pasado el proceso de revisión par. Los artículos originales, dentro de los artículos originales vamos a tener todos los trabajos que nosotros podamos encontrar. Revisiones sistemáticas, no reportes de caso, por ejemplo, los reportes de caso queda fuera, ¿vale? Pero todo trabajo de investigación que nosotros hayamos realizado entraría como artículo original. Sin embargo, algunas revistas, como la revista de Medicina Experimental y Salud Pública, pues si el trabajo es muy pequeño, lo publica como original breve, con menos referencias. Dentro de las revisiones, ellos lo publican como revisión y muchas revisiones sistemáticas las publican como revisión. Sin embargo, las revisiones sistemáticas va a depender de cada revista. Si la revista, las revisiones sistemáticas las incluye dentro de la sección revisión, pues lo va a publicar como sección revisión. Pero si no, lo puede publicar como artículo original. Además, cada revista va a tener sus características distintas. Por ejemplo, ellos tienen cartas al editor de otra manera. Vamos a la revista Aguinaga, ¿vale? Que es una revista ya que ahora está en Scopus, probablemente en poco tiempo va a entrar a Medline, y vamos a ver aquí está, sus normas para autores. Ellos aceptan editorial, artículo original, lo mismo, original breve, artículo de revisión, reportes de caso, contribución especial, artículo especial, que puede ser de distintas características, y tienen algo muy interesante, que es artículo valorado críticamente, que es algo que se publica muy poco. Entonces, en el artículo valorado críticamente, ellos ponen incluso que uno puede valorar lo que comentábamos, de hacer lectura crítica de los artículos científicos. Esto lo vamos a ver en el tema, cuando tocamos el tema, porque vamos a tocar en la siguiente sesión la importancia del artículo científico, los tipos de artículos, y los diseños, ¿vale? Que están muy relacionados los diseños hacia los tipos de artículos. Pero esos son los enfoques que acepta esta revista. Eso sí, la mayoría de trabajos tienen que tener el formato IMRD. Y miren, ellos el artículo original lo consideran, las revisiones sistemáticas lo consideran como artículo original, no como revisiones. ¿Por qué? Porque sigue una metodología. Pero en cambio en revisiones, ellos sí normalmente incluyen las revisiones narrativas, que son las que nosotros podemos hablar de la información. Todo eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero va a depender mucho de la revista. ¿Qué va a pasar con esto? Que en algunos casos yo me voy a tener que adaptar a la revista que nosotros publicamos. Por ejemplo, las revistas de psiquiatría, perdón, las revistas de psicología solo aceptan originales, no aceptan cartas al editor. Algunas revistas de nutrición tampoco aceptan cartas al editor. Y eso sí limita un poco la publicación. Las de medicina normalmente aceptan reportes de caso, aceptan artículos especiales o cartas al editor, que también cuando veamos el tema de cartas al editor vamos a ver la diferencia, pero no todas las revistas aceptan cartas al editor, lo cual, a ver, yo siempre he sido de la opinión que cartas al editor debería aceptar toda revista, pero muchas revistas de enfermería, de psicología o algunas de ciencias sociales, sobre todo las que hay de algunas de enfermería que están orientadas más con un diseño cuantitativo, pues ellas sí aceptan a veces cartas al editor o publicaciones como las de medicina, pero las que tienen un enfoque más orientado hacia ciencias sociales tienden a no aceptar ese tipo de publicación, ¿no? Pero no se preocupen, eso lo vamos a ver, pero más o menos es la estructura que nosotros tenemos que tener y lo vamos a tocar en el siguiente tema. No sé si hubiera alguna otra pregunta. O la pueden poner en el chat si no desean hablar. Sí, Ludwig. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Finalizando su exposición, usted planteó o mencionó que había una pirámide
que estaba basada en lo que estamos estudiando, en evidencias, que estaba ya en desuso, pero no mencionó el nuevo planteamiento. ¿Lo podríamos ver, por favor, doctor? Sí, ahora lo comparto. El enfoque, bueno, lo voy a mencionar, aunque igual nos compliquemos un poco, ¿vale? El enfoque inicial siempre ha sido el de la pirámide, la pirámide tanto de los estudios primarios, ¿vale? La pirámide de los estudios primarios, que es esta pirámide. Esta es la pirámide de estudios primarios. Es la pirámide más conocida, la que todos utilizamos. Y luego surgió la pirámide de estudios secundarios, ¿vale? Que son las 6S de disenso. Sin embargo, con el uso de Grade es una plataforma, para los que les interese, el Grade Working Group es un equipo que diseñó cómo valorar la evidencia para poder aplicar las recomendaciones. Entonces, cuando yo realizo una guía de práctica clínica, vamos a ver si aquí en alguna imagen les pongo. Este es un tema que no es que esté programado, pero más o menos es la manera. Cuando yo hago una guía de práctica clínica, normalmente tengo que valorar la evidencia. Para valorar la evidencia existían muchas escalas, existía la de la AHA, por ejemplo, la de SIGN, existía la escala del NIH, perdón, la de la Agencia de Salud y de otras plataformas, que ahora se los muestro. Déjenme, les muestro. Se los voy a mostrar porque está muy relacionado con lo de medicina basada en evidencias. Vale. Porque está muy relacionado con el tema de medicina basada en evidencias. Esta es una conferencia que di para un curso de la Asociación Panamericana de Oftalmología. ¿Vale? Y esto es lo que les decía. Cuando yo voy a hacer una guía de práctica clínica, yo voy a revisar toda la información de las revisiones sistemáticas y voy a plantear ciertas recomendaciones. Y cuando yo realizo esas recomendaciones, pues tengo que distinguir entre la pirámide de estudios primarios y la pirámide de estudios secundarios, lo que ya les he mencionado, ¿vale? Pero posteriormente surgió algo que se llama GRADE, y es que las recomendaciones de las guías de práctica clínica, yo puedo utilizar distintos formatos para hacer recomendaciones. No sé si ustedes han leído en algunas guías de práctica clínica, dice recomendación fuerte, recomendación débil, o grado 1, grado 2. Y existen distintas plataformas. Existe la del Canadian Task Force, la del United States Preventive Service Task Force. Era muy utilizada en las guías americanas la del HRQ. La de NICE es una de las más utilizadas, obviamente, en Reino Unido. La de Oxford, ¿no? Y nos dice si es que existe buena o baja evidencia para cada una de las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, buena evidencia para recomendar la intervención, o la evidencia es insuficiente. Lo mismo para cada una de las recomendaciones. Por ejemplo, una de las más utilizadas eran las de SIGN, que me dice que hay al menos un metaanálisis de revisión sistemática o ensayo clínico que me va a dar una recomendación, ¿vale? Y el nivel más bajo, que existe evidencia científica de nivel 2 o 3, o sea, o que realmente no es de buena calidad. Esto es para los grados de recomendación, ¿vale? Pero también existe la misma información para los niveles de evidencia. Y para los niveles de evidencia, está aquí, que me parece que lo tenían en esta diapositiva, pero existe tanto para los niveles de evidencia como los grados de recomendación. Pero surgió GRADE, y es que GRADE planteó un nuevo enfoque, y el enfoque de GRADE ya está orientado de una manera distinta, ¿vale? Entonces, con la pirámide antigua, yo me basaba solo en la calidad en el diseño del estudio. Eso es lo que enfatiza ahora GRADE. Pero con el nuevo enfoque de GRADE, ya no me voy a, además del diseño, yo tengo que ver otras cosas. ¿Y qué otras cosas tengo que ver? La calidad de la evidencia. O sea, yo puedo hablar de un estudio de casos y controles, pero que puede ser que tenga mejor nivel de evidencia que un estudio de corte. ¿Por qué? Porque este estudio de corte tiene limitaciones serias, tiene inconsistencia, tiene imprecisión en los resultados o tiene un sesgo de publicación.
Entonces, el enfoque de Grade, para aquellos que deseen, pueden, hay en YouTube o en la plataforma de Grade, hay varios artículos sobre cómo entender Grade. El enfoque de Grade es que ya no me debo priorizar, yo no debo decir lo que antes planteaba, ¿no? Que un estudio de casos y controles es mejor que una serie de casos, o que un estudio de cortes es mejor que un estudio de casos y controles. No, sino que en función a la calidad de cada uno de este estudio, yo voy a poder darle una valoración. Yo le voy a bajar si tiene limitaciones y yo le puedo subir sus puntuaciones si es que tiene un efecto largo, por ejemplo, si es que realmente el efecto que se ha medido en ese estudio es adecuado y va a tener un nivel de evidencia mayor. Entonces, por ejemplo, puede ser un ensayo clínico con muchos sesgos que va a tener menor calidad, o sea, va a ser una calidad de la evidencia muy baja, y un estudio observacional, o sea, un estudio de corte con una calidad de la evidencia muy alta. A eso hace referencia eso. ¿Por qué? Y por eso también existe, cuando nosotros buscamos en Grade, esta, ¿vale? Con el nuevo enfoque de Grade, solo que no quería complicar porque eso ya es un poco más complejo. Este es el diseño clásico que nosotros tenemos, los reportes de caso, las series de caso, etc. Pero al revisar la pirámide, pues ya no se debe hablar de que un ensayo clínico controlado es mejor que un estudio de corte. ¿Por qué? Sino que hay niveles en los que un estudio de corte va a tener mejor nivel de evidencia que un ensayo clínico. O un estudio de casos y controles va a tener mejor evidencia. Tampoco una serie de casos va a llegar a tener mejor nivel de evidencia que un estudio de corte, tampoco. Pero ya no es una recta constante, sino va a depender de las características de cada uno de los estudios, que lo voy a valorar. ¿Cómo valoro esas características? Pues justamente aplicando Grade, y que eso me va a permitir entender si realmente tiene o no tiene mejor nivel de evidencia. O sea, ya no es algo cerrado, que es lo que se planteaba anteriormente, sino pues va a depender de qué tantos sesgos tiene este estudio, la inconsistencia, todos los aspectos que nosotros evaluamos cuando aplicamos Grade. Y son estos, ¿no? Las limitaciones en el estudio, la inconsistencia, la imprecisión, el sesgo de publicación, the directness, entonces todos esos conceptos. Y esa es la manera como nosotros vamos a poder realmente valorar. No sé si es que con eso contesté la pregunta. Sí, muy bien, gracias. Gracias, doctor. Genial. Sí, hola Miriam, sí. Hola José, buenas tardes. Siempre un gusto escucharte nuevamente y qué bien que estés nuevamente con nosotros. De verdad que me siento muy contenta de volver a recibir una de tus clases tan bonitas sobre medicina basada en evidencias. Y realmente es muy interesante lo que acabas de mencionar respecto a ese enfoque nuevo, ¿no? Y me da la impresión de que se revaloran un poco los estudios observacionales, ¿no? Porque hay situaciones clínicas en las cuales el tema de causalidad a veces es difícil demostrarse a través de un ensayo clínico, ¿no? Y de repente un estudio observacional bien realizado, ¿no? Puede tener un valor en este caso, en estos casos específicos, ¿no? No sé si eso es lo que estoy, bueno, me parece que eso es lo que se está concluyendo en este análisis último que acabas de realizar, como que revalorar un poco los estudios observacionales y de buena calidad, ¿no? Sí, y es que justamente, muchas gracias también por, por las palabras, Miriam. Y sí, es que realmente lo que plantea Grade es que ya no hay que cerrarnos en el tipo de estudio simplemente, sino ver qué tantos sesgos tiene. Y es que el objetivo a largo plazo es que todos sepamos aplicar Grade, que obviamente es algo complicado, sí, pero que nosotros al hacer lectura crítica, nosotros podamos plantearnos todas estas valoraciones, que si bien se utiliza solo en guías de práctica clínica o en revisiones sistemáticas, pero cada vez es más frecuente encontrar artículos, revisiones, valorando el uso de Grade, ¿no? Entonces, para aquellos que quieran profundizar, Grade... si nosotros, hay muchos artículos, no solo guías de práctica clínica, sino que hacen resúmenes, revisiones que dicen, voy a hacer una revisión de un artículo y voy a valorarlo según Grade. O incluso, por ejemplo, ¿no? O sea, todas las revisiones sistemáticas deben incluir una valoración. En los últimos tiempos incluyen una valoración de Grade. Pues no solo las guías, incluso hay revisiones, no sistemáticas, sino revisiones
exploratorias que aplican GRADE. Entonces, el enfoque actual es a entender los conceptos de GRADE y de tal manera que yo pueda aplicarlos. Ese es el enfoque actual. Y valorar, como bien has mencionado, que puede ser que haya un estudio de corte con más de 10,000, 20,000 pacientes, que va a ser muchas veces, va a tener un nivel de evidencia mayor comparado con un ensayo clínico de 500 pacientes. O sea, su nivel de evidencia puede ser mucho mayor, dependiendo del desenlace que estoy evaluando, o sea, del outcome. Porque puede ser que para algún desenlace, y ahí vamos al otro concepto que mencioné, si yo voy a hablar de eficacia, pues un estudio de corte no voy a poder hablar de eficacia. Pero si yo evalúo algún desenlace como factores de riesgo, mortalidad, que lo quieres evaluar en un ensayo clínico, pues tal vez un estudio de corte con 10,000 pacientes me va a dar un nivel de evidencia mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto va a ser mayor al ser, al ser una muestra mucho más grande, ¿no? Entonces realmente sí hay diferencia en esos conceptos, ¿no? O sea, y como bien lo has mencionado. No sé si habrá alguna otra pregunta, alguna otra duda. Pues nada, si no hubiera otra, pasamos al siguiente tema. Entonces, quería reforzar lo de los conceptos de medicina basada en evidencia, salud basada en evidencia. Si bien, sobre todo esto para las otras áreas, está más orientado a medicina, sí, pero quería mostrarles que realmente existen todas las especialidades. En enfermería, en nutrición, en psicología, podemos aplicar y tenemos que adaptarnos. ¿Y por qué no empezar a leer artículos sobre cómo aplicar? Porque puede ser que existan variaciones en la aplicación en cada especialidad, pues sí hay que ir conociendo cómo se aplica cada enfoque en cada una de nuestras especialidades, ¿vale? Pues nada, ahora paso al siguiente tema. Pues vamos a hablar de búsqueda basada en evidencias, ¿vale? Y alguien podría pensar o que vamos a hablar de cómo buscar aquí, ¿no? O sea, realmente no nos daría el tiempo para hablar de cómo buscar en bases de datos, porque solo hacer PubMed, Medline es un taller de 2 horas entre los trucos, cosas así, que lo podemos hacer. Lo bueno es que cada vez existen más talleres, uno puede ver videos en YouTube, hay más opciones. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que el enfoque del curso es qué herramientas debo tener yo para poder aplicarla a un trabajo de investigación, ¿vale? Y uno de los errores frecuentes que suceden a veces en los trabajos de investigación es los que vamos a ver ahora, ¿no? Que es, primero, haberse planteado una pregunta una pregunta estructurada, ¿vale? Por eso vamos a hacer el tema de la pregunta estructurada y eso lo vamos a hacer en la tercera reunión. Segundo, hacer una búsqueda bibliográfica, pero la búsqueda bibliográfica no quiere decir descargarme 100 artículos o descargarme todos los artículos. No, la búsqueda bibliográfica es ir a la evidencia de mayor nivel. Ya hemos visto cuáles son las evidencias de mayor nivel y si volvemos a la pirámide de la evidencia, deberíamos ir a revisiones sistemáticas o guías de práctica clínica o resúmenes basados en evidencia y después seguir los siguientes pasos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no conocemos mucho sobre el tema, podemos hacernos preguntas básicas, pero ya cuando somos expertos en el tema, nuestras preguntas van a ser preguntas avanzadas. Si no conocemos mucho del tema, pues podemos ir a fuentes bastante complejas, ¿no? O sea, libros, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de los libros? Entre que sale la versión en español, mientras sale la versión en español, pues ya pasaron 3 años desde que salió. Y hay un problema con la desactualización. Y es que nosotros nos podemos plantear, en el nivel básico tenemos que aprender a plantearnos preguntas clínicas y buscar en fuentes de información secundarias y terciarias. Si alguien puede decir, no, yo me voy de frente a buscar a PubMed Medline, voy a buscar en Google Scholar, voy a buscar en Scopus, voy a buscar en Web of Science, voy a buscar en Embase, voy a buscar en Sinal, voy a buscar en Pedro, voy a buscar en diversas bases de datos. No, el punto es que lo primero que tenemos que hacer es ir a revisar aquellas fuentes de mayor nivel de evidencia. ¿Vale? ¿Y cuáles son? Las revisiones sistemáticas, las guías de práctica clínica o los resúmenes basados en evidencia. Una vez que yo haya revisado los niveles más altos de evidencia, pues puedo irme a PubMed, ¿no? PubMed Medline. A diferencia de si es algo que es una línea de investigación que yo constantemente estoy trabajando, que ya me revisé toda esta información, pues yo de frente puedo ir a estar buscando nuevos artículos. Va a depender de la experticia, del dominio del tema, de la experticia de cada uno y de diversos factores, ¿vale? Esto ya lo hemos visto. La pirámide de la evidencia pues va a ser la misma, pero si nosotros tenemos que elegir, no nos vamos a ir de frente a los estudios primarios, tenemos que ir a los resúmenes, o sea, guías de práctica clínica
o a los resúmenes basados en evidencia, ¿vale? O sea, ¿y dónde vamos a encontrar las guías de práctica clínica? Pues en diversas plataformas de guías de práctica clínica. Pero más importante que las guías de práctica clínica son los resúmenes basados en evidencia. ¿Vale? Ya Brian Alper planteaba el 2014 la pirámide de las 9S, pero que al final no se aplicó, en el cual él incluía información de los niveles previos. Y incluso había síntesis o sinopsis de guías, ¿vale? O sea, le daba un mayor enfoque a las guías de práctica clínica. Pero bueno, al final no se aplicó el enfoque, se mantiene todavía el enfoque de las 6S, una modificación de las 5S. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros no tenemos tiempo para estar buscando artículos. Más o menos una búsqueda en una base de datos, mientras descargamos artículos, mientras nos puede tomar 1 hora, 2 horas, haciendo búsquedas avanzadas. Si hacemos una búsqueda sencilla, nos va a salir 1000, 2000 artículos y no vamos a tener tiempo. Entonces, ante una falta de tiempo, nosotros podemos encontrar más de 1000 artículos y no vamos a poder leer todos los artículos. Entonces, tenemos que saber hacer estas búsquedas y tenemos que ser eficientes. ¿Y cómo vamos a ser eficientes? Pues primero vamos a la evidencia prevalorada. ¿Qué quiere decir la evidencia prevalorada? Es la evidencia que ya ha sido revisada por un equipo. Por ejemplo, las guías de práctica clínica podrían entrar dentro de evidencia prevalorada, pero también están incluidas ahí los resúmenes basados en evidencia. Para aquellos que deseen, existe una guía para el uso de la literatura médica y ahí hay un capítulo sobre cómo encontrar la mejor evidencia. Y alguien podría decir, entonces me va a decir cómo buscar artículos. No, me dice cómo debo enfocarme para buscar adecuadamente la información. Y es que en base a los niveles de evidencia puede existir la información prevalorada, o sea que ya está filtrada, como las guías de práctica clínica, las revisiones sistemáticas y los resúmenes basados en evidencia. Y la evidencia no valorada, un ensayo clínico, una opinión de experto, un estudio original. La pregunta es, si yo domino el tema, si yo ya me he leído todas las guías de práctica clínica, es un tema que yo domino, he hecho varios trabajos de investigación, pues yo puedo ir de frente a los nuevos ensayos que van saliendo, a la nueva información que va saliendo. Pero si yo no tengo ese dominio, pues yo tengo que ir a una información que me permita tener una visión más amplia con un alto nivel de evidencia. ¿Y cuáles son aquellos resúmenes basados en evidencia? Pues tenemos el UpToDate, tenemos el Medscape, tenemos el Best Practice y el Dynamed, que son las más conocidas. Yo le voy a dar un enfoque importante al UpToDate y al Dynamed, principalmente. Al UpToDate porque es el más conocido, sobre todo porque se produce en Estados Unidos y es la que más se utiliza. Y a Dynamed porque también es la competencia directa de UpToDate, es del grupo EBSCO, UpToDate es del grupo de Ovid, de Walter Kluwer. Pero Dynamed, porque en Perú tenemos acceso a Dynamed y ese es uno de los aspectos más positivos que nosotros podemos tener. Entonces, en base a las categorías de los recursos basados en evidencia, tenemos las guías y los resúmenes. Ahí está el UpToDate, el Dynamed, el Clinical Evidence, que es del British Medical Journal, el Best Practice también, que es del British Medical Journal, y las guías de práctica clínica que podemos revisar. También existe otra información prevalorada, que son los resúmenes de Cochrane, los resúmenes del Journal Club del American College of Physicians, que ahora se publican en el Annals of Internal Medicine, pero no nos vamos a meter en esos conceptos. Si alguien desea profundizar, me escribe y le comparto este libro. La información no valorada, tenemos las bases de datos. Ahí entraría no solo PubMed, PubMed, Medline, CINAHL, entrarían todas las bases de datos, Scopus, Web of Science, Embase, Cielo, todas las bases de datos. Y las búsquedas federadas, que sí es un concepto importante, que tenemos el TRIP, el SumSearch, el Epistemonicos, y son las más importantes, y el Access. Pero las más importantes son el TRIP Database y el Epistemonicos. ¿Qué son las búsquedas federadas? Son aquellas que me buscan no solo, si nosotros buscamos en PubMed, no vamos a poder realizar búsquedas federadas, porque solo vamos a encontrar estudios a nivel general. Pero en cambio, las búsquedas federadas sí me categoriza por el nivel de evidencia, y eso lo vamos a ver con el TRIP Database y el Epistemonicos. Si nosotros hablamos de los resúmenes basados en evidencia y cuál debemos utilizar, pues el que se actualiza más frecuentemente es el Dynamed. Es el primero en actualización. UpToDate se actualiza menos. Pero ¿cuál tiene mayor cobertura? Pues el UpToDate. Entonces, si tenemos que elegir, lo ideal sería tener acceso a UpToDate y a Dynamed. El nivel de evidencia de ambos es similar, aunque el que tiene mejor nivel de evidencia es el Clinical Evidence, aunque tiene menor actualización y menor cobertura. ¿Vale? Entonces, realmente con los conceptos que nosotros tenemos que quedarnos es con el Dynamed y el UpToDate. ¿Que hay especialidades o hay áreas en las que no va a haber información? Sí, es verdad. Por ejemplo, el UpToDate para oftalmología realmente tiene poco contenido y el Dynamed también. Es más en contenido en medicina general o por ejemplo, muchos conceptos de enfermería, también de psicología, de odontología también están presentes tanto en el UpToDate como en el Dynamed.
¿vale? Entonces el up-to-date es algo que se utiliza en Estados Unidos, lo utilizan lo utilizan muchas personas. Nosotros aquí, el Ministerio de Sanidad de España, pues tiene una suscripción y uno puede acceder, yo desde el hospital puedo acceder o incluso desde casa, solo que como no lo utilizo constantemente, está caída mi cuenta, pero tiene una suscripción a nivel nacional. En Estados Unidos los hospitales tienen suscripciones, en Perú en diversas universidades como Cayetano tiene acceso al up-to-date. ¿Por qué es importante en el up-to-date? ¿Vale? Porque el up-to-date me actualiza la información en base a la información que yo busque. Primero, normalmente los autores que realizan estos trabajos son expertos en el tema. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de hipertensión. Las fechas no las he actualizado, ¿por qué? Porque en el momento en el que este justamente fue el momento en el que salieron las nuevas guías. Y en ese momento, pues la actualización había sido inmediata. Por eso mantengo esas fechas, ¿vale? Dentro de los autores, por ejemplo, el editor de sección en el manejo de la hipertensión en adultos es George Bakri. George Bakris y Norman Kaplan son los autores del 7º reporte, incluso de la última guía también de la AHA. ¿Y por qué es importante esto? Porque son las personas, probablemente en todo el tema de hipertensión, los más expertos en el mundo. ¿Cuántas publicaciones tiene George Bakris? En ese momento tenía 679 publicaciones. Era un experto. Ahora debe tener 800 siquiera publicaciones. Y Norman Kaplan también. Y ellos son los editores de sección del área. Y los autores están, por ejemplo, Jan Basile, son expertos también, son especialistas en el área, que son los que realizan en los temas. ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros podríamos hacer el mismo proceso, uno dice, no, pero yo puedo leer los artículos, yo puedo ir directamente a leer cada artículo, revisarlo y valorarlo, ya. Pero ellos se dedican a eso, o sea, y lo van actualizando constantemente. Entonces, si podemos ganar tiempo encontrando la mejor evidencia, solo con una lectura ya ganamos mucho tiempo y para eso existen estas plataformas, para que el tema que nosotros trabajemos, que puede ser cualquier tema de nuestro trabajo de investigación, pues podemos ir directamente y leer la mejor evidencia. Es como ir a un libro, pero la actualización es mucho más actual. Y por ejemplo, ellos hablaban de los objetivos de presión arterial, acababa de salir publicado un estudio importante que era el SPRINT, ¿vale? Y ellos habían resumido toda esa información que comparaba bajar la tensión a menos de 120 o a menos de 140. Y al hacer la comparación, pues ellos planteaban. Y las fechas estaban actualizadas. Incluso ellos, para cualquiera de los temas, tienen actualizaciones que han cambiado la práctica clínica. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo real. Otro aspecto importante que ellos tienen es que dan recomendaciones basado en el nivel de evidencia. Entonces, por ejemplo, ellos tienen grado 2C, grado 1B, y con el paso del tiempo ya se están planteando utilizar el enfoque GRADE. Entonces, es un enfoque importante. ¿Por qué? Porque es como leer una guía de práctica clínica, pero que se actualiza constantemente. Hay guías de práctica clínica que no se actualizan hace mucho tiempo, ¿vale? En Estados Unidos, pues muchos hospitales utilizan y se ha relacionado que aquellos hospitales que utilizan el up-to-date, pues disminuyen el riesgo de mortalidad o de complicaciones, incluso la estancia de los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque es información que me permite entender claramente el manejo que yo debo realizar, ¿no? Y en muchos hospitales, pues lo utilizan, ¿no? O sea, realmente aquellos hospitales que utilizan UpToDate, pues su estancia hospitalaria es mucho menor que aquellos que no utilizan UpToDate. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo ahora del UpToDate. Por ejemplo, les muestro esta, hace tiempo que no lo actualizo, pero nosotros tenemos un acceso y es por el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Para la siguiente reunión, pues ya lo voy a tener actualizado porque lo único que tengo que hacer es entrar en el hospital y se actualiza el acceso al UpToDate. Pero vamos a entrar ahora con el de la Cayetano. Realmente una suscripción al UpToDate es muy útil porque nos permite encontrar información vale. Voy a entrar con otro acceso. Me disculpan que ese...
Ya está. Que es el de uno de mis compañeros que sí lo tiene actualizado, ¿vale? Él es un, un compañero que ahora que trabaja en mi hospital y ahora está trabajando en otro hospital, pero bueno. Vamos a buscar, por ejemplo, sobre manejo de la hipertensión o algún tema que ustedes me quieran dar. Por ejemplo, si alguien quiere poner algún tema en el chat. Por ejemplo, voy a poner aquí, manejo de la hipertensión. Entonces, miren, ellos han revisado toda la información hasta el 25 de mayo del 2022. Y la información ha sido actualizada hasta julio del 2022. ¿Qué quiere decir? Que la última actualización del tema fue el 25 de mayo. Probablemente salió algún nuevo tratamiento, algo que modificó y que hizo que se modificara toda la revisión. Pero toda la información ha sido revisada hasta julio. Quiere decir que hasta julio no hay ningún nuevo estudio, ni ningún trabajo, ni ninguna publicación y me implique que yo tenga que cambiar el tratamiento o que me implique que yo tenga que cambiar este enfoque. ¿Quiénes son los autores? Sigue siendo Jan Basile, George Bakris, y bueno, ahora ya es otro autor, William White, ya no es Norman Kaplan, pero son personas. Y además, toda esta información ha pasado un proceso de revisión par. Entonces, yo puedo leer toda esta información sobre los conceptos, me sigue dando las recomendaciones, me va a dar recomendaciones sobre el diagnóstico y también me va a dar recomendaciones por nivel de evidencia. Entonces, cuando yo llego a la sección de tratamiento, por ejemplo, vamos a tratamiento. Terapia no farmacológica, me da la información. Y luego terapia farmacológica y me va a ir hablando de cada uno de los tratamientos. Y me va a hacer un resumen de lo que recomiendan las guías de práctica clínica. Entonces, por ese concepto es que es bastante práctico leer el up-to-date para cualquier tema que nosotros podamos elegir, para los objetivos del tratamiento, cuál es el objetivo de la presión arterial, cada uno de los conceptos que yo debo tratar. ¿Podemos buscar sobre otros temas? Sí, si alguien desea, pues a través del chat puede plantear algún tema y buscamos cómo es que esta información está actualizada. ¿Por qué es importante el up-to-date? Porque me da la información completa. Incluso hasta me da enlaces hasta las guías. Entonces, sobre qué guías yo puedo encontrar. Guías internacionales, guías de Canadá, de Estados Unidos, de Europa. Me da un enlace a las guías de hipertensión de cada uno de los países. Y eso es algo bastante práctico. ¿Qué más yo puedo tener en el up-to-date? Pues yo tengo, aquí está, ¿dónde está? Aquí en novedades. Y aquí yo puedo encontrar qué es lo nuevo en cada una de las especialidades. Obviamente está orientado bastante a medicina, pero existen muchos temas que están relacionados a otras áreas. Estamos buscando por dermatitis atópica, por ejemplo, ¿no? No sé si en inglés es atopic dermatitis. Sí, aquí. Por ejemplo, tratamiento de la dermatitis atópica. Miren, la última actualización ha sido de 13 de junio del 2022. Han revisado toda la información hasta el 2022 y es más, si me sale una novedad que en febrero del 2022 pues hay un nuevo tratamiento para la dermatitis atópica. Entonces la mejor manera como yo puedo encontrar la información, si yo deseo, leo y me va a decir y me plantea que un ensayo clínico que ha evaluado el tralokinumab, ¿no? O sea que es un anticuerpo monoclonal anti-interleucina 13 y me hace un resumen del estudio. Entonces yo puedo invertir mi tiempo buscando este estudio sin haberlo escuchado, o yo puedo ir directamente al up-to-date y encuentro esta información. Y es la manera mucho más práctica de encontrar la información. ¿Por qué? Porque vamos a verlo más adelante, cuál es el siguiente paso que yo debo hacer, ¿vale? Y aquí está, en cualquiera de las especialidades yo puedo ir a la sección de actualizaciones que cambian la práctica clínica y voy a encontrar en nefrología, en enfermedades infecciosas, en obstetricia, en oncología, en cada una de las especialidades, qué es lo nuevo que ha salido. Vamos a ver, en junio acaban de cambiar el tratamiento para la nefropatía por IgA. Entonces, ya salió un nuevo enfoque. La vacunación del COVID en niños de 6 meses. Ha salido una actualización en junio del 2022. Entonces, es una manera de mantenerme actualizado también y es una manera práctica de encontrar esa información, ¿vale?
es muy bueno, yo lo manejo como, claro, sí, es que realmente como menciona Miriam, el UpToDate es de las plataformas más útiles que nosotros podemos encontrar. Existe otra que es gratuita, porque el problema del UpToDate es que hay que pagar una suscripción, que es el Medscape. Podemos registrarnos todo en el Medscape, también es bueno, algunos le llaman el UpToDate pobre, ¿vale? Y les pongo el ejemplo de comparación. ¿Por qué no pongo, alguien podría decir, ¿por qué no pongo ejemplos actuales? ¿No? Porque ahora me dedico a la oftalmología, entonces es más complejo poner ejemplos de oftalmología para un público general, que también lo pongo, pero cuando hablo normalmente para oftalmología. Cuando salió el sprint en el año 2015, pues paralelamente salieron muchos resúmenes, ¿no? Y en ese año, pues también salía la nueva actualización del manejo de la hipertensión. Y vamos a ver, los autores, por ejemplo, de esta revisión en el Medscape es Matthew Alexander, también un experto, más de 140 publicaciones, o sea, es alguien que publica mucho en ese tema. Además, lo bueno del Medscape es que nos llegan notificaciones sobre nuevos tratamientos, nuevos enfoques, que si nosotros nos registramos nos va a llegar sobre la especialidad en la cual nosotros trabajemos. El Medscape es bastante práctico, lo podemos instalar en nuestro móvil y lo podemos estar llevando y no tenemos que pagar nada. Entonces, es una manera práctica de tener toda esa información. Se pueden instalar ustedes el Medscape y van a encontrar toda la información disponible de la misma calidad, de una calidad muy similar a la del UpToDate, ¿vale? Otra de las plataformas que existe es el Best Practice. Durante un tiempo el Colegio Médico de Perú, más o menos fue en el 2016 o 15, compró una suscripción al Best Practice, pero después ya no la renovó, ¿vale? Había acceso a través del Colegio Médico, pero después no la renovó. Y otra plataforma que también existe, pero que es muy pobre realmente, es el Clinical Key. Porque el Clinical Key es más una plataforma para encontrar artículos que revisiones. Tiene una sección de Clinical Overviews en la cual nosotros podemos entrar y actualizar. Por ejemplo, les voy a mostrar. Que también es de pago. En este caso yo tengo acceso a través de mi hospital y tiene unos clinical overviews sobre algunos temas. Realmente no todos son, algunos son muy actualizados, como por ejemplo miren este de enero del 2022, pero realmente tampoco es que se actualice tanto como la del UpToDate o la del Dynamite, ¿vale? Pero es una opción en la cual yo puedo encontrar también en el Clinical Key algunas actualizaciones de diversas patologías, ¿no? Algunas son, por ejemplo, miren, tenemos algunas de abril, de junio porque hay una de junio, del 18 de junio del 2022, mira, o sea, hace poco, han actualizado el manejo de la otitis media aguda. Entonces hay algunas herramientas que nosotros vamos a poder encontrar y poder utilizar. El Clinical Key es útil, sin embargo, si tenemos que elegir, particularmente yo utilizo el Clinical Key para otras cosas, pero no para estos resúmenes, sino para descargar artículos a través del acceso que nos da nuestro propio hospital. Y el Dynamite sí es importante. ¿Por qué? Porque el Dynamite es con la competencia directa del UpToDate y lo mejor es que tenemos acceso a través de Concitec. Entonces, si nosotros entramos a la base de datos de Concitec, vamos a poder entrar. La plataforma funciona exactamente igual que el UpToDate, ahora vamos a probarlo. Y muchos de los autores, pues, son también expertos. Por ejemplo, para el tema de hipertensión, en ese momento, cuando salieron los nuevos estudios, pues uno de los autores era Peter Edgen, que también tiene muchas publicaciones, es experto también en los temas de cardiología. Y uno de los aspectos más importantes del Dynamite es que nos da recomendaciones por nivel de evidencia. Eso es lo más importante, ¿vale? Sobre diversos temas nos da recomendación por nivel de evidencia. Por ejemplo, miren, nivel de evidencia 2, evidencia leve, y eso es un enfoque muy importante, ¿vale? Entonces, si nosotros entramos, y también tiene la sección de actualización, que se ha actualizado sobre el tema de la misma manera que el UpToDate. Entonces, realmente funcionan de manera similar, ¿vale? Vamos a ver ahora un ejemplo. Nosotros entramos a la biblioteca virtual, a las suscripciones de Concitec, lo pueden ir haciendo de manera paralela en sus ordenadores. Y aquí tenemos Dynamite, ¿vale? Dice que son es para todos. Realmente ellos dicen que algunas bases de datos son solo para Renacid, pero es mentira, ¿vale? Por ejemplo, esto de el acceso a Wiley, el acceso a Taylor Francis, es para todos, solo que ellos no pueden decir que le dan acceso a todos. Entonces vamos a entrar al Dynamite.
Se ha caído. A ver, vamos a ver si abre. Vale, a ver si me abre. Bueno, me está abriendo, sí, a través de Concitec, ¿vale? Me está abriendo entonces la cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a ver hipertensión. Y después compartimos con condición, hipertensión. ¿Vale? Me da resúmenes, me da toda la información, me dice quiénes son los autores. Miren, el editor en jefe es el mismo y está realizado en colaboración con el American College of Physicians. Me da las mismas recomendaciones y vamos a ver en cuanto al tratamiento. Ahora ya utiliza la recomendación fuerte o la recomendación débil, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Porque ellos utilizan, miren el sistema que utilizan y ahora utilizan el sistema, ellos lo están haciendo con grade. ¿Se recuerdan que hablamos de grade temprano? Pues antiguamente ellos utilizaban otro formato, que no era el formato de grade. Si ustedes ven, antiguamente la recomendación es nivel 2, probablemente era de Sign o de NICE. Pero ahora ellos utilizan el sistema de recomendación de grade. Utilizan grade a través de recomendaciones fuerte o débil, y que también se dividen a favor o en contra de la recomendación, ¿vale? Eso solo para tener esos conceptos. Pero ahora las recomendaciones las realizan así, como recomendación fuerte, recomendación débil, en cada uno de los temas. Es la manera como nosotros podemos valorar y me incluye mucha información. ¿Qué más yo puedo encontrar en Dynamic? Y tenemos acceso todos, ¿vale? Entonces, alertas recientes, por ejemplo, sobre cada uno de los temas. Mire, actualización del 3 de agosto del 2022, ¿no? O, por ejemplo, o sea, ya me está actualizando información del día de hoy sobre la evidencia. Entonces, yo puedo, lo mismo que con el UpToDate, yo puedo utilizar mi tiempo buscando los nuevos artículos o de frente ir a estas plataformas y leer la información actualizada sobre la patología que yo estoy utilizando. Obviamente, y esto es una limitación, hay especialidades o hay áreas en las que vamos a encontrar poca información porque está orientado más a medicina. Incluso dentro de medicina hay especialidades que tienen poca información. Yo no lo uso normalmente porque en oftalmología tiene poca información. Lo mismo en algunas otras especialidades. Puede ser que para algunas de sus áreas no encuentren, pero existen plataformas similares en cada una de sus especialidades. Eso por ahí siempre surgen, ¿vale? En odontología existen bases de datos específicamente para odontología. En psicología existe lo mismo para la APA tiene sus propias bases de datos, entonces vamos a poder encontrar esa información. Entonces, continuamos y hasta ahí hemos visto la diferencia. Entonces, resumiendo, si yo tengo que elegir la mejor fuente para ir al contenido que yo quiero revisar, pues tengo que ir al UpToDate o al Dynamic, ¿vale? Y si yo quiero encontrar guías de práctica clínica, yo quiero hacer una búsqueda que me separe la calidad de los estudios en función al nivel, o como hacía una de las preguntas temprano, ¿no? En función al tipo de publicación también, porque si es una revisión sistemática, si es un artículo original, si es un reporte de caso, ¿qué tipo de publicación es? Pues para eso existen las búsquedas federadas. Y los más utilizados son el Trip Database y el Epistemónicos. El Trip Database viene del término Turning Research into Practice, que es convertir la investigación en la práctica, creada desde el 97 y desde el 2006 brinda acceso gratuito, y ahora también, si desean, alguien puede pagar una suscripción y le da algunas herramientas, pero tampoco es que rentabilice tanto pagar. Uno de los aspectos más importantes es que tiene que permite hacer una búsqueda según el formato PICO. ¿Qué es el formato PICO? Es el formato de las preguntas de investigación, que lo vamos a ver en el tercer módulo, en el cual yo planteo mi población, mi intervención, mi comparador y mi outcome. Y esto es una característica muy importante porque al final, si yo tengo una pregunta clínica, pues la puedo responder con el Tree Database, que aplica para todas las especialidades. Me busca en todas las bases de datos, en muchísimas bases de datos. ¿Que solo es para medicina? No, es para todas las áreas. Y un aspecto importante que nosotros podemos ver aquí es que me sale el símbolo de qué tipo de publicación es. Si me sale un símbolo, me marca en la pirámide en el lugar más alto, pues si es una revisión sistemática. Y si es un estudio primario, me va a marcar en otro nivel. Entonces, por ejemplo, si yo busco COVID, dexametasona y mortalidad según un formato PICO, pues me van a salir sinopsis en el nivel más alto. Pero también me pueden salir estudios de baja calidad. Yo voy a poder encontrar revisiones sistemáticas, sinopsis, guías de práctica clínica o ensayos clínicos o artículos observacionales. Y esa es la manera como me puede servir. Hasta me puede encontrar información de blogs. Por ejemplo, este es un blog y me da el nivel de evidencia más bajo.
sea, como si fuera una opinión de experto, un comentario, ¿vale? Entonces, y me da también las guías de práctica clínica que yo puedo utilizar sobre cada uno de los temas. Entonces vamos a ver ahora el Trip Database. Esta es la plataforma del Trip Database. Yo puedo seleccionar una búsqueda pico en la cual yo elijo mis pacientes, mi intervención, por ejemplo, en pacientes con hipertensión. Yo puedo preguntarme si un diurético. Y quiero ver, por ejemplo, mortalidad. Y yo me planteo una pregunta pico. Yo puedo hacer una búsqueda simplemente sobre algún tema, ¿no? O sea, de cualquiera de las maneras yo puedo hacer una búsqueda. ¿Vale? Y como mi pregunta ha sido bastante orientada, pues me da sinopsis de la evidencia, revisiones sistemáticas y también me da estudios, trabajos de investigación. Por ejemplo, un trabajo del 2000, un trabajo del 2000, un trabajo del 2005. Yo puedo buscar sobre el tema. Si desean, pueden colgar alguno de los temas en el grupo o si no, por ejemplo, a ver, sobre... Bueno, le pongo hipertensión abierta de manera... Y me va a salir las guías de práctica clínica, la sinopsis y ensayos clínicos, más de 25.000 ensayos clínicos. Revisiones sistemáticas en desarrollo que se están haciendo ahora. Información para los pacientes, blog, hasta libros de texto, imágenes y videos. Obviamente para acceder a ellos yo tengo que tener una cuenta de pago, pero me permite buscar en todas las plataformas. Y ahí me ordena por la calidad de la evidencia. Entonces me ordena primero las guías de práctica clínica, las revisiones sistemáticas y ya más abajo la investigación primaria. Ese es este es el aspecto positivo del Trip Database. Si yo quiero buscar sobre cualquier tema, a ver, no sé si alguno de los colegas, pues hacemos el ejercicio de hacer la búsqueda sobre alguno de los temas de su especialidad, si lo pueden poner a través del chat. O a ver, dejo de compartir unos minutos y busco en las tesis que me enviaron. O en los trabajos de investigación. Si no, lo pueden poner a través del chat también. A ver. Esta tesis es sobre... Por ejemplo, esta interesante. Estimulación temprana, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar sobre estimulación temprana. Lo he puesto así, me salen 28.000 resultados, pero es porque no me planteo como pregunta pico, pero si me planteo como una pregunta pico, pues igual me da más información. Era estimulación temprana, estoy viendo. Y desarrollo psicomotor, vale. Ahora vamos a ver. Vale, por ejemplo, sobre estimulación temprana y desarrollo motor. Me da las guías de práctica clínica, por ejemplo, para el manejo de estimulación magnética transcraneal. El uso de dopaminérgicos me da guías de práctica clínica sobre este tema. Obviamente algunos son muy específicos, como en la enfermedad de Parkinson, que no es tan útil. Pero también me da investigaciones sobre la calidad de evidencia, ¿no? Por ejemplo, otras guías, esto es muy útil, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, sobre la mejora del desarrollo infantil, ¿no? Del desarrollo temprano infantil, ¿no? O estimulación oral, por ejemplo, una revisión sistemática. Entonces me da información de alto nivel de evidencia. Y eso es lo importante, que con esto yo encuentro la información categorizada por el nivel de evidencia. Además, yo puedo buscar, ya si tengo una cuenta de pago, pues puedo hacer búsquedas avanzadas o de otra característica. Incluso en los ensayos clínicos me dice los de alta calidad y los de calidad incierta. Entonces me da información sobre estas opciones. Y eso es lo positivo de esta plataforma. ¿Qué otra búsqueda federada existe? El Epistemónicos. El Epistemónicos es una plataforma desarrollada por Gabriel Rada. A mí me da mucho gusto porque uno dice, no, pues todas estas plataformas las desarrollan en Estados Unidos
porque ellos tienen más conocimiento, conocen. No, Epistemónicos es una plataforma desarrollada en Chile, desarrollada por Gabriel Rada, es médico internista de la Unidad de Medicina Basada en Evidencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él desarrolla la plataforma Epistemónicos, luego la Fundación Epistemónicos, y ellos empiezan a hacer revisiones rápidas de diversos temas. Entonces, es un buscador muy similar al Tree Database, pero ellos tienen ciertas características adicionales, y es que si ellos han hecho una revisión rápida, o que sería como una revisión sistemática, le llaman resúmenes epistemónicos sobre algún tema importante, pues la matriz de esos temas, ellos la cuelgan en la base de datos. Por ejemplo, ¿no? Antagonista de receptor de angiotensina versus inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en el manejo de la hipertensión. Y ellos cuelgan estos resúmenes. ¿Por qué son importantes estos resúmenes? Porque ya me plantea, si yo tengo que revisar un estudio que me incluya más estudios, por ejemplo, en este caso, el estudio de Lee del 2004 y el de Balraj, me incluye todos estos estudios en la revisión sistemática que hicieron. Entonces, si yo tengo que elegir una revisión sistemática que me incluye más estudios y que todos tengan buena calidad científica, elegiría el de Balraj. Entonces, ya voy directamente a ese estudio, lo reviso y ya me puedo ir actualizando. En ese concepto es muy importante el enfoque que plantean los de epistemónicos. Además, por ejemplo, para otitis media aguda en niños, también yo encuentro una matriz de evidencia donde me encuentro información, pero también voy a encontrar estudios primarios, síntesis amplia, revisiones sistemáticas o resúmenes estructurados. Es muy similar al Tree Database, si se dan cuenta. Es como si fuera el Tree Database en español. Estas son las matrices de evidencia que ellos plantean. Por ejemplo, si yo tuviera que revisar un estudio sobre la otitis media aguda en niños, que es el estudio en el cual, imagínense que ustedes quieren evaluar diversos factores de riesgo o están haciendo un trabajo sobre otitis media aguda y quieren definir cuáles de los estudios es uno de los más importantes, pues habría que leer el de Roderick. ¿Por qué? Porque ya encontré un resumen epistemónicos que me habla del ensayo clínico que incluye, de una revisión sistemática que me incluye la mayoría de los ensayos clínicos. Y eso va a ser importante porque el efecto o la conclusión de esa revisión sistemática pues va a ser más satisfactoria, ¿no? Y lo bueno es que ellos, las revisiones que ellos hacen, se llaman resúmenes epistemónicos, lo publican en la revista chilena Medway desde hace mucho tiempo, ¿no? Y Epistemónicos ya es parte es un colaborador de Cochrane, cada vez tiene más reconocimiento. Cuando recién comenzó, miren, este es un ejemplo del 2015, pues no tenía tanto reconocimiento, pero actualmente es parte de todas las plataformas basadas en evidencia. Él es Gabriel Rada, que es el fundador de Epistemónicos y también de la Fundación Epistemónicos, que organizan diversos eventos y diversas plataformas. Y posteriormente la Fundación creó una plataforma que se llama de Revisiones de la Evidencia de contenido vivo, podría ser la traducción. O sea, se llama Living Overview of Evidence, o LOB. Es la plataforma LOB, donde ellos cuelgan revisiones que se van actualizando constantemente, ¿no? Y esta es la plataforma LOB de la Fundación Epistemónicos, donde nosotros podemos encontrar, ¿no? Y realmente el éxito que han tenido es muy importante porque durante todo el COVID, pues eran revisiones basadas en evidencia que se iban actualizando constantemente. Así que fue el momento clave en el cual ellos lanzaron la plataforma LOB. Sobre todo para el tema del coronavirus, pues sacaban muchos artículos y los dividían entre síntesis amplia, revisiones sistemáticas, estudios primarios, pero se iba actualizando constantemente. Y eso era un aspecto muy importante. Además, uno lo podía categorizar en función a los estudios, a la información que iba saliendo, por ejemplo, aquí en prevención, o tratamiento, en diagnóstico, en etiología, en cada una de las características que uno quería evaluar. Y dentro de cada uno, por ejemplo, dentro de prevención o tratamiento, podía elegir solo dexametasona y salían todos los estudios sobre dexametasona. Vi por ahí también algunos trabajos de complicaciones de COVID. Pues si yo voy a buscar información sobre un tema que está de moda, es importante utilizar epistemónicos y sobre todo LOB. Y ellos plantean cómo hacían las revisiones. ¿Por qué? Porque la estrategia que ellos utilizan es que hacen una búsqueda en todas las bases de datos. Miren todas las bases de datos que utilizan, desde los ensayos clínicos, del Clinical Trials de Europa, el Clinical Trials de Estados Unidos, bases de datos de registros clínicos, miren, hasta cubanos, o diversas plataformas, e incluso hasta plataformas de estudios de preprint, ¿no? Los estudios preprint son estudios que todavía no han sido publicados en revistas, pero que se encuentra esa información. Y en bases de datos incluyen PubMed, Medline, Embase, Sinal, que es de enfermería, PsycInfo, que es para los de psicología, ensayos clínicos y todas las bases de datos. Entonces hacen una búsqueda completa en diversas bases de datos. Así que
van seleccionando los estudios y van categorizándolos. La herramienta de los resúmenes que incluyen en epistemónicos son resúmenes muy prácticos, que ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es en el de dexametasona o en los corticosteroides, una revisión sistemática en el manejo del COVID, ¿no? Y después vamos a responder a esta pregunta, ¿y dónde queda PubMed? ¿No? Que es tal vez la pregunta que todos están haciendo, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, ¿cuándo busco en PubMed? Y un aspecto positivo es que para aquellos que tienen alguna limitación con el idioma, y es que epistemónico sí está disponible en español. Eso es un aspecto importante. A diferencia del TRIP Database. Entonces, por ejemplo, si yo busco solo hipertensión, pues me van a salir 4.000 resultados, ¿vale? Me van a salir primero las revisiones sistemáticas. Yo puedo elegir solo revisiones sistemáticas, o los estudios primarios, o los resúmenes estructurados, y de esta manera ir categorizándolos. Si yo pongo, por ejemplo, acute otitis, y aquí me sale la matriz de la evidencia para otitis media aguda, que es lo que les había mostrado en la diapositiva anterior. Pues yo entro al artículo y me va a salir los estudios y me van a categorizar. Yo puedo entrar hasta en cada estudio y me hace un resumen de cada uno de los estudios. Y me sale la evidencia potencialmente relevante del trabajo que ellos hicieron. O sea, me resume toda la información. Ese es el aspecto positivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ganar tiempo. O sea, no podemos no podemos invertir mucho tiempo haciendo búsquedas complejas, sobre todo cuando empezamos un trabajo de investigación. Y la plataforma LOB, que es esta, esa es la plataforma en la cual nosotros podemos hacer búsquedas. Ellos diseñaron una principalmente para el COVID, que es donde se colgaba toda la información y que la verdad es que tuvo un alto impacto. Entonces, si vamos a hacer búsquedas federadas, en resumen, si vamos a hacer búsquedas federadas, tenemos que hacer una búsqueda en TRIP Database y epistemónicos, ¿vale? Porque la siguiente pregunta sería, ¿y dónde queda PubMed? Entonces dice, PubMed, Scopus, y yo quería hacer esas búsquedas en esas plataformas. Pues no. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en los resúmenes están el UpToDate y el Dynamed y las guías de práctica clínica. En la información prevalorada, esto no hay que complicarnos, pero sí, en las búsquedas federadas tenemos el DRIP Database y el epistemónicos. También tenemos el SumSearch y el Access, pero que realmente se utilizan poco. Y finalmente, la investigación no valorada es PubMed y las otras bases de datos. Entonces, ¿cuándo vamos a buscar en ellas? Cuando vamos a hacer búsquedas complicadas, ¿vale? Búsquedas específicas, búsquedas avanzadas. ¿Que podemos hacer una búsqueda básica? Podemos hacerla. Nadie dice que no podemos hacer búsquedas, pero principalmente es para búsquedas avanzadas. Entonces, yo puedo buscar sobre algún tema en el TRIP Database, pero ya yo me puedo plantear una búsqueda, por ejemplo, de presión arterial y guías o búsquedas avanzadas que yo me planteé en en PubMed, ¿no? En cuanto a las guías de práctica clínica, lo que les dije, que ya no vamos a encontrar las guías esto era lo que antiguamente era el Clearinghouse, que ahora se llama el ECRI. Sin embargo, la cantidad de guías de práctica clínica que incluye es muy baja comparada con la anterior. Y termino estos conceptos mencionando que es importante tener suscripciones. Lo importante es que como docentes tratemos de solicitar que la universidad compre suscripciones, ¿no? Por ejemplo, ahora la San Marcos, pues a veces siempre tenemos el problema de que las universidades están suscribiendo pocas bases de datos, pero a través de Concitec tenemos acceso a las bases de datos. Estos son los accesos que tiene la Universidad Cayetano Heredia, pero lo bueno, por ejemplo, es que la Unitumbes realmente está invirtiendo en eventos como estos eventos para poder brindar una capacitación a sus docentes y a todos los participantes. No sé si hubiera dudas. Como les comenté, el objetivo no es enseñar a hacer una búsqueda en PubMed, porque eso ya hay mucha información, sino saber dónde hacer las búsquedas. Entonces, en resumen, si yo voy a hacer un trabajo de investigación, lo primero que tengo que saber es dominar el tema. Si es un tema que no domino, pues puedo irme a un libro, pero si es sobre un tema que yo quiero la información más actualizada, pues tal vez me convenga ir a un resumen basado en evidencia. UpToDate, Dynamed o alguno similar en nuestra especialidad. Y si yo quiero hacer búsquedas sobre algún tema, me conviene hacer búsquedas federadas, que las haría con el TRIP Database o con el Epistemónicos, porque me va a recopilar la información que va a ser de gran utilidad.
¿vale? Y las búsquedas en PubMed las dejo ya cuando yo quiero buscar temas específicos. Si sobre alguno de los temas que yo estoy haciendo mi trabajo de investigación quiero buscar un tema específico, un concepto específico, hago una búsqueda avanzada en PubMed, utilizando 3, 4 términos, pero específicos para la pregunta que yo me haya planteado, ¿vale? Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta de los compañeros, alguna duda, algún comentario. José, una pregunta. Para los médicos, bueno, para los profesores que todavía no somos RENACID, ¿el acceso a través de DINA para Scopus es ilimitado? ¿Es como de un RENACID o tenemos alguna limitación? Sí, en realidad es similar, porque, a ver, ahora les muestro. A ver. No sé si se puede cerrar. Porque entré con mi usuario, pero ahora lo pruebo con otro usuario. No sé cómo salir. Pero sí, sí funciona para usuarios RENACID. A ver, voy a probar aquí. Para los usuarios RENACID, realmente ellos dicen que no, que es solo para los RENACID, pero sí, por ejemplo, ahora vamos a probar el acceso a Scopus. A ver, ojalá que no me reconozca. Sí, no me reconoce. Vale. Por ejemplo, voy a entrar con este otro usuario, que no es RENACID, es solo DINA. Y me acepta el acceso a Scopus, por ejemplo, y a Dynamit, por ejemplo. Vamos a entrar. Entonces, realmente todas las bases de datos que dice RENACID, dice que es RENACID, pero yo creo que lo ponen para limitar, para que la empresa que les vende el servicio no les genere ningún problema. Pero realmente cualquier persona, por ejemplo, este es la cuenta de mi mamá, ¿no? En DINA, y estoy entrando con su usuario y lo reconoce automáticamente, o sea, su usuario, pero puede entrar a Dynamit, ¿no? Así que cualquiera puede entrar a Dynamit sin ningún problema. Lo mismo a Scopus y lo mismo a las otras bases de datos, por ejemplo. Taylor Francis dice que es solo para investigadores RENACID, pero, mire, pues esta sí. A ver, la última vez que probé, pues sí, entonces algunas sí está bloqueado, porque la última vez que probé hace Sí. algún tiempo, Ujú. Sí, porque yo traté en Scopus y quise bajar un artículo original, pero sí me puso limitación. ya, entonces Parece que algunos sí, pero otros no. algunas sí están limitadas, entonces tal vez. Pero por ejemplo la de Science Direct parece que no. Science Direct no. Bueno, algunas sí, tal vez probablemente Sash o algunas de las bases de datos sí, ¿no? Sí, algunas están limitadas solo para RENACID, ¿no? Pero bueno, las que nos interesan, que sería Scopus, si queremos hacer búsquedas, o Dynamit, no hay ningún problema, ¿no? Y nos permite. No sé si hubiera más preguntas. No sé si hubiera alguna duda de alguno de los colegas. No, creo que no. Bueno, pues si no hubiera dudas, la siguiente reunión sería el 17 y ahí ya hablaremos del tema del artículo científico, los tipos de artículos en ciencias de la salud y los diseños de investigación en ciencias de la salud, porque la próxima semana hay un evento que ya tienen programado y por eso entraba un poco en conflicto en cuanto a las fechas. Bueno, no sé si hubiera alguna otra duda de alguno de los colegas. Sí, Marilu. Sí, nuevamente agradecerle por la información que nos ha brindado el día de hoy, pero a la vez también yo pedirle de que una de las mayores deficiencias que nosotros encontramos, ¿no? A través de lo que es la investigación científica y la elaboración de artículos científicos es justamente la búsqueda de información, ¿no? Y el acceso a las bases de datos científicas. Por eso es que
agradezco toda la información que nos ha brindado hoy día, aunque ha sido súper rápido, ¿no? Pero como ha quedado grabado en el vídeo, tendremos oportunidad de volverlo a ver. Pero quisiera pedirle, ¿no? De que justamente, aunque usted dijo que eso le tomaría mucho tiempo, pueda hacer hincapié en estas búsquedas de datos, ¿no? Porque justamente es la parte donde tenemos mayor dificultad muchas veces a la información y hacer que nuestros artículos puedan estar actualizados, ¿no? Y contengan la información que realmente se requiere para que sean aceptados dentro de las revistas. Entonces, yo sobre eso quisiera pedirle, ¿no? Que nos dé un poquito más de tiempo y de repente un poco menos, menos rápido para poder ir ejercitando, comprendiendo esta parte un poco más profundamente. Gracias. Ajá. Sí, no, gracias, sí, gracias a ti, Marilu, más bien. Sí, igual por ahí vemos si es que lo podemos trabajar tal vez para el 17 y podemos tocar un poco sobre búsqueda en PubMed Medline, que siquiera es de las bases de datos más importantes. Igual también conocer algunas de las bases de datos, tal vez las de ciencias sociales. El problema es de la mayoría de bases de datos es que nos van a pedir acceso, ¿no? Por ejemplo, si queremos acceso a SINAL, vamos a tener que tener una suscripción. Si queremos acceder, por ejemplo, a alguna base de datos de psicología para hacer búsquedas, nos va a pedir acceso. Alguna base de datos de odontología, por ejemplo, también nos van a pedir, ¿no? Entonces, una de las limitaciones que se tiene, ¿no? Entonces, probablemente la única base de datos que podríamos trabajar podría ser PubMed y tal vez algo de Scopus, ¿no? El problema que tendríamos con eso es que tendríamos que hacer más cortos los otros temas. Eso dependería un poco, ¿no? O sea, si es que el problema de incluir el tema de la búsqueda en sí es que tendríamos que acortar los otros temas, pero podría ser una opción. Podríamos probar en el 17 hacer una media hora de búsqueda en PubMed Medline, que si quieres la base de datos más importante, ¿no? Y vemos a ver cómo nos va, ¿no? Pero sí, o sea, agradezco la sugerencia y a ver, vamos a tratar de meter por ahí alguno de los días algo de búsqueda bibliográfica. Gracias. Genial. No sé si hubiera alguna duda, algún comentario de algún otro de los colegas. Pues nada, el magíster, si es que no hubiera alguna duda, nos vemos el 17 Claro. para el siguiente tema. Sí, bueno, agradecer, bueno, esta primera sesión, doctor José, muy interesante para todos nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestros egresados que hoy día nos han acompañado. Y bueno, ya coordinaremos la segunda sesión y se les avisará a todos los participantes mediante correo, mediante WhatsApp. Nada más pedirles que abran su cámara para poder hacer una primera toma y la única, no disculpen la molestia, para evidencias, como dice usted, para poder tener nosotros también evidencias de estos seminarios que se realizan, actividades a través del Vicerrectorado de Investigación para toda nuestra comunidad universitaria, ¿no? Todos los que puedan hacer sus tomas también para que nos envíen y poderlas luego informar a nuestro vicerrector de todo lo que se ha logrado el día de hoy a través del doctor José, con toda la información que nos ha brindado, que ha sido muy importante. A ver, doctor, todos los que puedan hacer tomas para poder tener estas evidencias para SUNEDU, para SUNEDU, que siempre nos exige evidencias. Bueno, un gusto tenerlos a todos y estaremos en contacto con ustedes para la próxima sesión y les enviaré esta grabación. Les estaré enviando. Ok. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. gracias a todos. Hasta la próxima Gracias. reunión. Adiós. Hasta luego.